Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Lo mataron por ser maricón. Hola, muy buenos días. Eso gritaban las miles de personas que se concentraron ayer en varias ciudades de España en protesta por el crimen de Samuel, el chico que fue asesinado el fin de semana en A Coruña, según relataban sus familiares o amigas, como Vanessa, que estuvo anoche en Hora 25. Y ahí el chico ya se dirigió hacia Samuel y le dijo: para de grabarme, si no quieres que te mate, maricón. Samuel solo dijo maricón porque... y ella se abalanzó sobre él. La policía ha identificado a varias personas, pero sigue sin haber detenidos. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. No está excluido ninguna hipótesis. Si subyace un ánimo de delito de odio o cualquier otro, es un acontecimiento dramático que va a ser esclarecido. Esperemos que a la mayor brevedad. Al ministro Marlaska le van a pedir explicaciones, formaciones como Más País, que se quejan de la desproporcionalidad de la policía cuando, a su juicio, cuando a última hora hubo incidentes con algunos manifestantes en Madrid. Del Consejo de Ministros va a salir hoy una de las leyes que más debate ha generado dentro de la coalición de gobierno y que tiene un relevante impacto social, la llamada ley del sí es sí, que regula el consentimiento para las relaciones sexuales y elimina el delito de abuso. Eso será considerado violación cuando entre en vigor la norma. Mariola Lourido. Una semana después de la ley trans llega al Consejo de Ministros el otro proyecto estrella de la ministra Montero, que también generó muchas tensiones entre los socios de gobierno hace más de un año cuando se inició su tramitación. En este caso, las desavenencias de igualdad fueron con justicia. La ley de libertad sexual mantiene los aspectos claves, pero ha cambiado la definición de lo que es el consentimiento. Tras las críticas del Consejo General del Poder Judicial, se ha redactado en positivo, recogiendo que ante un acto sexual solo sí es sí. Las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia y desaparece el delito de abuso sexual. Todo será agresión o violación para evitar sentencias que todavía se siguen dictando, como la de La Manada, caso del que, por cierto, mañana mismo se cumplen 5 años. La ley llegará en septiembre al Congreso, todavía le queda. Por el Consejo de Ministros van a pasar también esta mañana medidas económicas que ahora les detallaremos. El acuerdo con los sindicatos para acabar con la temporalidad en los contratos de la administración pública y la primera parte de la reforma de las pensiones. Y entraremos en detalle esta mañana en el polémico fallo de la Audiencia de Madrid, que no es que avale el cartel racista de Vox que señala a los menores inmigrantes, no es que diga que no importa si lo que dice ese anuncio sea veraz o no, es que sostiene que esos menores son un problema social y político. La Fiscalía no va a recurrir, Sergio Soto. Y esa expresión, problema social y político, ha sorprendido en la oposición. Para Más Madrid, la justicia señala a niños. Para el PSOE sigue siendo un cartel racista. Mónica García y Hanna Yalul. Otra vez tenemos que lamentar que la justicia haya mandado un mensaje vergonzoso. Que los niños que están solos son un problema social y no que el discurso de odio que se lanza hacia ellos es absolutamente repudiable. Es un cartel típico de la ultraderecha, de la derecha radical racista que sostiene al gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y que tanto mira y mima la señora Ayuso. Y Unidas Podemos cree que es una sentencia para que los jueces se lo hagan mirar. Estamos en una situación complicada en cuanto a la transmisión, pero al menos nos está reflejando todavía, y esperemos que se mantenga esa situación en cuanto a los parámetros de gravedad. La incidencia de contagios sigue al alza y ya está por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Por encima de los 600 en la población más joven. Solo desde el viernes se han contabilizado 32.000 infecciones. Varias comunidades van a estudiar desde hoy mismo si conviene endurecer o no las medidas, y Fernando Simón admite que le preocupa el efecto que estos nuevos contagios puedan tener en la población que todavía no ha generado inmunidad. Y en este martes será noticia un partido de fútbol, el partido de fútbol. España-Italia en las semifinales de la Eurocopa, Sampe. Sí, donde muy poca gente pensaba que estaríamos el 11 de junio cuando comenzó la competición, a solo un paso de la gran final del domingo, un paso de la que sería quinta final del torneo europeo para la selección española. Luis Enrique pierde a Sarabia, Dani Olmo o Gerard Moreno pueden ser sus sustitutos. El seleccionador relativiza la baja y no quiere saber de favoritos. Pues con esa baja, sí, esa sensible baja, pero llegamos muy bien y con muchas ganas de demostrar que todavía tenemos margen de mejora, y decir quién es favorito en unas semifinales me parece muy atrevido. Pues al otro lado, Italia lleva 33 partidos consecutivos sin perder, 15 victorias seguidas, el máximo favorito junto a Inglaterra para levantar el título, y que pierde al que estaba siendo su mejor jugador, el lateral Spinazzola. Desde las 9 de la noche es España-Italia, con carrusel deportivo desde las 6 de la tarde.
Es martes, es 6 de julio. Sara Selva, buenos días. Hola, buenos días. 6 de julio, el día después de la muerte de Raffaella Carrà. Su foto está hoy en las portadas de todos los periódicos, con decenas de crónicas en la prensa italiana diciéndole adiós a la Carrà, que ha muerto justo un año después de la muerte de otro icono de la música y del cine italiano. El compositor Ennio Morricone, que falleció el 6 de julio, pero del año pasado. La tua musica come nasce? Dove la componi? Io ci penso, non lo so come. Questa è una domanda que mi fa. Aquí están los dos juntos, Morricone, entrevistado por Raffaella Carrà, hablando sobre su música, sobre cómo la componía. La verdad es que está siendo un año nefasto para la cultura italiana, para la cultura y la música en general, un mal año para los poetas, para el amor, para hacer el amor, porque este año hemos perdido también a Franco Battiato. Y ahora la Carrà, a ver cómo nos recuperamos de esta. ¿Y el tiempo, Sara, va a seguir haciendo calor? Pues algo menos que ayer, pero sí muchísimo calor. 40 grados en Murcia, 37 en Córdoba, 34 en Jaén y una temperatura algo más agradable en el norte, donde apenas va a salir hoy el sol. El de este martes va a ser un Consejo de Ministros intenso. Hablábamos ahora de la ley del solo sí es sí, pero el Gobierno también tiene previsto aprobar hoy el primer bloque de la reforma de las pensiones, la más importante en una década, aunque aún va a tardar en entrar en vigor. Rafa Bernardo. Lo que hoy aprueba el Consejo de Ministros es la remisión a Cortes del acuerdo como proyecto de ley, así que nada entra en vigor ahora. Todo tendrá que debatirse en el Parlamento con la idea de que se apruebe para final de año y que por tanto pueda desplegar sus efectos en 2022. Las piezas clave: la revalorización de las pensiones conforme al IPC todos los años, los ajustes en las jubilaciones anticipadas y demoradas para empujar a los ciudadanos a que retrasen unos meses su edad de retiro de forma voluntaria, el traslado de 22.000 millones anuales de gastos que ahora paga la Seguridad Social al Estado y la derogación del factor de sostenibilidad que impuso la reforma del PP. Y precisamente esta va a ser la cuestión clave de los próximos meses, porque el acuerdo dice que el factor habrá de ser sustituido por otra fórmula para mediados de noviembre, y la idea del ministro Escrivá de ajustar las pensiones de la generación del baby boom, luego retirada ante las críticas de casi todos los sectores, ha sido la primera controversia de una negociación que se retomará en las próximas semanas. Hay además acuerdo con los sindicatos para reducir la temporalidad en el sector público. El objetivo es que quede por debajo del 8% y para eso plantean que 300.000 plazas que ahora están ocupadas por interinos pasen a ser fijas antes de diciembre de 2024. Si no superan la prueba, podrán acceder a una indemnización por despido. Miquel Iceta. Y les ofrecemos también, en el caso de que no superen ese proceso, una compensación económica por el daño que de forma seguramente involuntaria, pero cierta, han sufrido por el hecho de encadenar esas interinidades durante tanto tiempo y hayan vivido con esa incertidumbre. Así que siguen saliendo adelante grandes acuerdos, aunque el Gobierno tiene pendiente otras negociaciones. La más inmediata es la del salario mínimo interprofesional y ahí difieren las posiciones del PSOE y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. La ministra de Trabajo echa un pulso al presidente del Gobierno con un acto público, con 3 entrevistas en prensa, en radio y en televisión y en apenas 2 días. En todos ellos un mensaje claro al Gobierno. Yo soy una mujer progresista, no puedo entender que dejemos a los más vulnerables hoy subiendo la electricidad, subiendo la gasolina, subiendo prácticamente todo y los dejemos fuera. Y al presidente del Gobierno, de quien depende la decisión, a Pedro Sánchez. Y también tengo claro algo, y es que el único presidente del Gobierno de España que ha congelado el salario mínimo ha sido Mariano Rajoy. El pulso de Díaz a Sánchez no está solo. Los sindicatos han advertido ya al presidente del Gobierno de que habrá movilizaciones si toma la misma medida que Rajoy, si congela el salario mínimo. Y me parece que el salario mínimo es clave, especialmente después de registrar el mes de mayor creación de empleo en la historia de España, el pasado mes de junio. Y ese pulso laboral es solo el primero. El de la vivienda es el otro. Ese, liderado por Yone Belarra. La ley de vivienda, que tiene que regular los precios del alquiler como marca el acuerdo de gobierno. Y en el que el PSOE amenaza con legislar en solitario si no hay acuerdo. Yo jamás pensé que vería a Samuel por última vez a través de una videollamada y que él pudiera escucharlo como le arrebataban la vida. Y lo único que yo pido es justicia para él, porque era una persona increíble, que no se merecía nada de esto.
Vanessa, la amiga de Samuel, escuchó a través de una videollamada cómo le pegaban una paliza a su amigo. Escuchó cómo le amenazaban con matarle. O dejas de grabar o te mato, maricón. Primero le pegaron y luego, cuando aún estaba consciente, volvieron en grupo para matarle gritándole maricón. Eso cuenta Vanessa, que lo vivió a través de una videollamada, y también otra amiga que estaba ahí con él. La policía sigue interrogando a testigos, pero de momento no hay detenidos. El ministro de Interior, Grande Marlaska, decía ayer que espera que se esclarezca cuanto antes. Esperemos que a la mayor brevedad posible podamos dar respuestas concretas y lógicas tanto sobre la posible identificación y detención de los supuestos autores, como así también del móvil subyacente a los hechos que, como vuelvo a decir, son realmente atroces. De momento lo que ha habido son decenas de concentraciones con miles de personas por toda España pidiendo justicia para Samuel y condenando los delitos de odio, la homofobia y el fascismo. Miles de personas como Pablo. Creo que es importante que demostremos que somos unos cuantos los que pensamos igual, que no vamos a retroceder, que nuestros derechos están aquí para quedarse y el derecho a existir es desde luego el primero. Lo que está claro al final es que cuando hay gente que en las instituciones políticas utilizan sus tribunas para insultarnos y para vejarnos, pues la gente en la calle se siente legitimada para... Como Miguel. Alguna vez hemos sufrido algún tipo de agresión, en mi caso pues ha sido más de una vez, pero siempre hemos podido volver a casa a contarlo, siempre hemos podido luchar por superarlo, y sin embargo esta vez Samuel no ha podido. La concentración en Madrid se acabó convirtiendo en una marcha que cortó la Gran Vía y que terminó con la policía cargando contra los manifestantes a porrazos. Hay un detenido. Y hoy vamos a seguir analizando el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el cartel racista que Vox colocó durante la campaña electoral para criminalizar a los niños migrantes que llegan solos a España. Un cartel en el que el partido de extrema derecha manipulaba los datos para hacer creer que estos menores recibían 4.000 euros al mes. La Fiscalía pidió que se retirara, también el PSOE, pero la Audiencia Provincial dice que, con independencia de si las cifras son o no veraces, estos menores representan un evidente problema social y político. Los jueces tienen que resolver aún sobre el fondo de la cuestión, sobre si el cartel es o no un delito de odio. Lo vamos a seguir analizando, insisto, a lo largo de la mañana, y hablaremos también de los últimos datos de la pandemia con el aumento de los contagios entre la población más joven. Volvemos a estar ante una nueva ola de contagios. Es cierto que hoy los datos no son nada buenos. Tenemos una incidencia acumulada a día de hoy de 204 casos por 100.000 habitantes. La incidencia ha sumado 50 puntos durante el fin de semana y vuelve a estar por encima de los 200 casos. Es una nueva ola, pero es diferente. Mayoría se están produciendo entre la población que aún no ha recibido la vacuna. Entre los veinteañeros la incidencia es más del doble, 600 casos. No es por ser joven esta situación se da fundamentalmente porque son grupos que están menos vacunados o que no están todavía vacunados porque todavía no han entrado en los grupos a vacunar. Lo cierto es que estamos pidiéndoles a los grupos no vacunados, que son los grupos más jóvenes, un esfuerzo muy superior al resto de toda la población, o al menos un esfuerzo mucho más largo. Y aunque el aumento de los contagios no está provocando una mayor tensión en los hospitales, sí que empieza a notarse en los ingresos. Lo que sí se está produciendo ya en varias comunidades autónomas es un cambio en las restricciones. En Navarra, que hoy debería celebrar el chupinazo, han decidido adelantar el cierre del ocio nocturno a la 1 de la madrugada. Radio Pamplona, Maya Otazu, buenos días. Buenos días. Sí, discotecas y bares especiales deberán cerrar a la 1 de la mañana. Paso atrás en una flexibilización que apenas ha durado 3 días y que se debe a que la incidencia de COVID-19 se ha disparado entre los más jóvenes. Solo en ese macrobrote que se ha registrado entre los jóvenes navarros que han estado de vacaciones en Salou y otras localidades costeras se suma ya más de 700 nuevos contagios, un número que se espera que siga creciendo porque todavía quedan autobuses por llegar, más de 10 autobuses en los próximos 3 días. Esa restricción en el horario de cierre de hostelería coincide precisamente con esos días en los que se hubieran celebrado las fiestas de San Fermín aquí en Pamplona, pero por el momento va a ser la única restricción que se plantea. El Gobierno foral descarta ya cerrar perimetralmente la comunidad. En Galicia se reúnen hoy para estudiar si aprueban también nuevas medidas y también lo están valorando en Cataluña, donde los contagios se han multiplicado por 7 en 15 días. Y en Castilla y León, un brote en el Ejército del Aire ha obligado a suspender una visita del rey que estaba prevista para hoy. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El brote afecta a unas 30 personas que, según fuentes de defensa, están ya aisladas, también controladas, pero ha obligado a suspender esa visita que el rey Felipe VI tenía previsto realizar hoy. Los contactos directos de estos militares del Ejército del Aire también
también están identificados y siguiendo los protocolos fijados por las autoridades sanitarias, en este caso por las autoridades sanitarias de defensa. Hay otro brote activo en Lleida, son 37 contagiados en la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra, que también ha obligado a suspender un acto de entrega de los despachos que se iba a realizar en las próximas horas. Sobre la vacunación, esta semana se ha vuelto a batir un récord con 4 millones de dosis administradas. El porcentaje de personas con la pauta completa es ya de más del 40% y más de la mitad de la población ha recibido una dosis. El objetivo del Gobierno es llegar a los 25 millones de personas inmunizadas para el 19 de julio. Ese mismo día en Reino Unido está previsto que se levanten todas las restricciones, que empiece una nueva fase en el país. Lo ha confirmado el primer ministro Boris Johnson. We will change the basic tools that we have used to control human behavior. We'll move away from legal restrictions. Se acaban los aforos, el teletrabajo, la distancia personal y reabre el ocio nocturno. Johnson es consciente de que los casos van a seguir aumentando, que la pandemia está lejos de acabarse, pero dice que ahora toca acostumbrarse a convivir con el virus. Y el primer ministro ha confirmado además que está estudiando la posibilidad de eliminar la cuarentena obligatoria para los turistas británicos que viajen a países que estén en la lista ámbar. Es decir, en la lista de los países a los que, según Reino Unido, no es seguro viajar, como España, porque el gobierno británico incluyó a Baleares, pero no al resto de España en la lista verde. Así que esa decisión de eliminar la cuarentena reactivaría aquí el turismo británico. Y todavía del exterior, en Miami, los equipos de rescate han retomado de nuevo la búsqueda de las víctimas del derrumbe del edificio. Han encontrado 4 cuerpos más. Son 28 las víctimas y sigue habiendo más de un centenar de desaparecidos. La búsqueda se había paralizado este fin de semana por la inestabilidad del edificio. Ayer demolieron lo que quedaba y hoy ya la han retomado, aunque la tormenta Elsa, que ha llegado ya a Cuba, va a complicar los trabajos. Qué fantástica esta fiesta, titula esta mañana el diario Marca en su portada para ilustrar el partido que se espera esta noche en Londres con la semifinal entre España e Italia y para recordar a esa italiana tan española que murió ayer a los 78 años, Rafaela Carrà, un icono de la televisión, de la cultura y un artista en la vanguardia para que la sociedad, que aún era en blanco y negro, fuera cogiendo color. Decía que había algo poético en que, en un día tan marcado por noticias que tenían que ver con el odio, la música de Rafaela Carrà y lo que ella representaba se fuera colando en las radios, en las teles, en las casas y, bueno, esta mañana en los kioscos. Sirena de libertad titula Il Corriere, ombligo que derribó muros intolerantes. Dicen esto en referencia a su ombligo que censuró el Vaticano. Madre mía. Nada, en televisión no se dieron cuenta que yo tenía el ombligo fuera, porque era la moda del momento en las calles, pero no en la televisión de Estado italiana, donde la democracia cristiana era la mater. Esta mañana se recuerdan sus bailes, sus canciones, sus programas. Aquel mítico Hola Rafaela, aquel Si Fuera, aquellas respuestas. ¿Dónde vives? En Olot. En Olor. Olot, Gerona. ¿Tu nombre? Fuensanta. Santa. Fuensanta. Fue Santa, ahora menos. ¿Cómo te llamas? Sabas. ¿Sábado? Sabas. Ah, Sabas. ¿Cómo te llamas? Asier. Maciel. Asier. ¿Aciertas tú el azul? Me llamo María. Bueno, en el diario El País. De todas formas, haciéndole de los errores, vamos, cómo salía de las cosas. En fin, en El País escribe Daniel Verdú esta mañana, bajo una especie de imprudencia pizpireta, ocultaba lo que en realidad eran unas convicciones muy firmes sobre la libertad de la mujer. Supo conectar Italia y España y su muerte a los 78 años se produjo en vísperas de que ambas selecciones se crucen en la Eurocopa. Hoy serán tan fantástica esa fiesta. Gallego, buenos días. Buenos días, pues esperemos que se demuestre que para jugar bien al fútbol hay que venir al sur, ¿no? Porque España e Italia son dos selecciones que tratan bien la pelota, de las que mejor han jugado en esta Eurocopa, quieren la posesión, quieren el dominio del juego y vamos a ver si lo demuestran hoy. Es una lástima que no haya podido viajar mucha afición, tanto desde Italia como desde aquí, por las restricciones por el COVID, pero bueno, es de suponer que en la megafonía de Wembley antes del partido sonará Rafaela Carrà y eso va a calentar el ambiente en la grada y en el césped. Ahora entramos en detalles. Es martes, es 6 de julio. Y estas son las noticias del día. Miles de personas salieron anoche a las calles en decenas de ciudades de España para pedir justicia para Samuel, el joven asesinado en A Coruña, concentraciones en protesta contra el odio y la homofobia. La policía aún no ha detenido a ninguno de los agresores. La Audiencia Provincial de Madrid avala el cartel racista con el que Vox criminalizó a los niños migrantes que llegan solos a España. Dicen los magistrados que los menores suponen un evidente problema social y político. La incidencia del coronavirus en España ya supera otra vez los 200 casos por cada 100.000 habitantes, el triple entre los veinteañeros. Hoy Galicia estudia nuevas restricciones, en Andalucía hacen lo mismo mañana y en Navarra
Navarra adelantan el cierre del ocio nocturno. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la ley del solo sí es sí, que regula el consentimiento expreso. Las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que han sufrido violencia. La norma acaba también con la diferencia entre abuso y agresión. El Gobierno va a aprobar además el primer bloque de la reforma de las pensiones, aunque entrará en vigor más adelante. Tiene que pasar todavía por el Congreso. También sale hoy del Consejo el acuerdo para acabar con los abusos de la temporalidad en el sector público. ¿Y qué más contamos, Sara? En Elda, en Alicante, una niña de 12 años ha apuñalado a su padre para defender a su madre. Él estaba intentando estrangularla delante de sus hijas. Radio Alicante, Elena Escudero, buenos días. Hola, buenos días. La Policía Nacional investiga lo ocurrido como presunto caso de violencia machista. Al parecer, este hombre trataba de ahogar a su pareja tras haberla golpeado en la cabeza. La niña de 12 años e hija de la agredida, que lo estaba presenciando todo junto a una hermana, acuchilló al agresor en la espalda para salvar a su madre. El hombre de 61 está hospitalizado en calidad de detenido y la mujer por contusiones y traumatismo en la cabeza, ambos con pronóstico reservado. La pequeña de 12 años, nos recuerdan, es inimputable al tener menos de 14 años y ha ingresado en un centro de protección de menores. Vamos ya con el análisis de la prensa nacional y también la internacional con Pedro Convallo, con Sastre. Y si empezamos por la fotografía, que ocupa casi todas las portadas, es Rafael Acarrá. Pedro. Sí, mencionaba antes Sastre a Daniel Verdú. Recupero su pieza de hoy en El País, donde recuerda que en Italia se decía que nada es eterno excepto la Acarrá. Bueno, pues ha dejado de serlo en lo físico, pero lo va a ser siempre en el recuerdo y en lo artístico. Hoy los periódicos se dividen entre quienes le dedican el espacio que se merecía, en opinión de este equipo, que se merecía Rafael Acarrá en sus portadas, o sea, mucho, y quienes o no lo hacen o lo hacen con estrecheces. A veces, por ejemplo, no lleva ni foto ni referencia en su primera. La Vanguardia lleva una foto pequeñita. En El País, Acarrá aparece joven y sonriente, pegada al teléfono, es una imagen icónica. El Mundo la muestra con un vestido de noche, levantando una copa, muy elegante. En La Razón hay un primer plano sonriente. En El Periódico una imagen muy glamurosa con uno de esos trajes de sus espectáculos. La reina de la fiesta, la libertad contagiosa, la reina de la televisión son algunas de las descripciones que se hacen. Un icono erótico para las familias y una misionera del sentimiento. Así es como describe el Corriere a Rafael Acarrá. Dice, su tuca-tuca descubrió el ombligo para los italianos, desencadenando tímidas vibraciones en sus cuerpos tras años de haberse mantenido constreñidos. Era una prima donna con el talento de la normalidad, dice hoy su amigo Pippo Baudo en La República, donde recuerdan también que su padre se marchó de casa cuando ella tenía 1 año y medio. Rafaela se pasó los otros 76 años demostrándole todo lo que se había perdido. Fue un ciclón rubio que unió a Italia y a España a través de la música, concluye El Mensajero, que la llama la novia de Italia. Y de la política, Pedro, ¿qué llevamos? Hay dos periódicos, El País y El Mundo, que coinciden hoy en un enfoque. El País cuenta que hay en el Tribunal de Cuentas resistencia a que sea la Generalitat quien avale el pago de esos más de 5 millones de euros que se reclaman a 34 investigados. El Mundo va un poco más allá y habla de un fraude de ley. Dice El Mundo que en el Tribunal de Cuentas creen que Aragonés, la Generalitat, incurriría en ese fraude de ley si avala ese pago. A veces destaca que este asunto anda dividiendo el independentismo, que Junts y la CUP quieren que la Generalitat avale las fianzas, incluso con edificios públicos, pero que Esquerra se resiste. Y La Vanguardia cuenta que el gobierno de Aragonés ha estado trabajando estas últimas horas en la fórmula que podría ser doble y compaginar Generalitat y Caja de Solidaridad. Más sobre política. La Razón abre portada con este titular: Rivera será ponente de la regeneración, Albert Rivera, en la convención del Partido Popular. Ya ayer, el Independiente abría su edición contando que Rivera se ha convertido en una especie de asesor de Pablo Casado. Bueno, pues dice La Razón que Rivera ha ascendido de invitado a esa convención a ponente en esa convención. El Confidencial hace este pronóstico: si Pedro Sánchez toca a algunos de los ministros de Podemos en la remodelación que va a venir, Podemos le va a pedir que vuelva a renegociar todo el gobierno. La Razón ha hecho un cálculo y para que España se ponga al nivel europeo de la media de ministerios en gobiernos, que es 16 según esa media, debería recortar 6. Y entre las personas que pueden salir, La Razón cita a Carmen Calvo. También la cita el Periódico de Cataluña, en donde, sin embargo, se dice que la remodelación puede quedar para otoño. Y fíjate lo que asegura El Español: dice que las cosas están muy mal en el seno de la coalición, que Podemos ya no garantiza que el gobierno aguante, que eso se debe fundamentalmente a que Sánchez ningunea a los miembros de Podemos tras la salida de Iglesias y a los cambios en Radio Televisión Española. Pues precisamente en la viñeta de hoy de Peridis en El País se ve a toda velocidad a Yolanda Díaz sobre un coche en el que pone insistimos, y dice la vicepresidenta:
subida del salario mínimo ya, ¿a qué esperamos? Y entonces en paralelo al coche está corriendo el ministro Escrivá y dice, a que te canses. ¿Qué lleva la prensa internacional de la pandemia, Bayo? Pues mira, en el Times en Londres leemos que Boris Johnson se la juega totalmente con la retirada de las restricciones en Inglaterra. Apuesta a lo grande por su día de la libertad, pero dice el diario que está por ver si ese día, el 19 de julio, también será el día de la victoria contra la pandemia. Y en el Financial Times leo que Israel ha empezado a detectar que la vacuna de Pfizer pierde efectividad frente a la variante Delta. Frente a otras variantes tiene un 94% de efectividad. Para las personas que han recibido las 2 dosis de Pfizer tiene un 64% de efectividad frente a la variante Delta. Eso sí, creen que previene casi por completo un desarrollo grave de la enfermedad y el punto en el que se llega a las hospitalizaciones. La Vanguardia hace esta comparación y de hecho abre así su edición de hoy en papel. La velocidad de contagio alcanza niveles del inicio de la pandemia. La Vanguardia recuerda además que la estrategia de la Generalitat sigue siendo la misma, es terminar de vacunar con pauta completa a los mayores de 40 años que han recibido una primera dosis. En fin, este jaleo de porcentajes de protección que tiene una realidad básica, y es que con una primera dosis la protección frente a la nueva variante es menor. Por eso es urgente terminar la pauta en los mayores de 40 años. El País destaca este dato. En la última semana las hospitalizaciones han aumentado un 9%. Así que esta nueva ola se deja sentir ya en los hospitales, pero recuerda el País que no hay una estadística oficial sobre las edades de quienes son ingresados. Por tanto, solo se puede decir que el aumento de las hospitalizaciones coincide con la ola entre los jóvenes, pero no que los nuevos ingresados sean más jóvenes. ¿Qué pasa con Rusia y el champán? ¿Tú alguna vez has oído hablar del champagnonske? No. Champanskoye. Bueno, como se diga. Bueno, es un tipo de vino espumoso que se creó en la Unión Soviética en los años 30, en la época de Stalin. Bueno, pues vuelve a estar de moda porque Putin ha aprobado una normativa según la cual todos los productores no rusos de espumosos deben marcar sus productos cuando los exporten a Rusia como vino espumoso. Y esto ha obligado a muchos fabricantes franceses de champán a poner una etiqueta por encima que quita el champán y pone vino espumoso. Porque Putin solo reconoce como champán el champán ruso. El bueno, champán ruso. El champanskoye. Vamos, Gallego, que después de una trayectoria no muy brillante, muchos debates abiertos, España está a un paso de la final de la Eurocopa. Sí, España ha jugado muy bien a ratos en la Eurocopa, otras veces ha parecido vulnerable y ha dejado dudas, pero algo ha cambiado, y es que no sabemos prácticamente el 11 inicial. Luis Enrique ha cambiado. Antes cada partido había 4 o 5 cambios, no sabíamos quién era el eje, quién era el delantero, quién era el portero, y ahora sabemos que siempre juegan fijos Busquets, Coque y Pedri en el centro, que Laporte es el defensa central con Azpilicueta, que arriba juega Morata, que el portero es Unai Simón. Eso nos ha dado seguridad, pero bueno, llegamos al momento cumbre porque España ha empatado 2 partidos, ha ganado uno en la prórroga, otro en los penaltis, solo uno con claridad. Hoy es la prueba definitiva. Italia no es mal rival, está fuerte, ¿eh? No, para mí el mejor equipo de la Eurocopa hasta ahora. Recordemos que no estuvieron en el Mundial de Rusia, ha atravesado una crisis profunda, pero Roberto Mancini ha cambiado el estilo, mezcla buenos jugadores en el centro como Jorginho, Varela y Verratti, que dirigen el juego y quieren la pelota con la seguridad defensiva de la Juve. Es un gran equipo, pero tiene una baja muy importante como Spinazzola. Partido igualado y partido de los más bonitos que se van a ver en la Eurocopa. A disfrutar del fútbol y de Carrusel Gallego, gracias. Adiós. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Muy buenos días. Me acaba de llegar este correo electrónico que me han impreso los compañeros y paso a leerlo. Dice así: me llamo Abelardo y tengo 68 años. Me enteré ayer de la muerte de Rafaela Carrà y quiero contarles algo que ocurre en mi casa. ¿Recuerdan ustedes aquel programa donde Rafaela marcaba números de teléfono al azar y si respondían «Hola Rafaela», recibían un premio en metálico? Pues bien, desde hace casi 30 años, mi mujer, cada vez que suena el teléfono, dice «Hola Rafaela», por si acaso fuera la Rafaela la que llama. Y luego, cuando ve que no es ella, se desilusiona, sea quien sea, aunque sean nuestros hijos quienes llaman. Este es el correo electrónico que ha llegado y he pensado que la mejor forma de decirle adiós a Rafaela es diciéndole hola. Así que vamos a llamar al teléfono de la casa de esta señora y cuando se ponga escucharemos ese hola que será nuestro adiós. Vamos a ver... A ver.
Rafaela. Hola, muy buenos días. Viene un martes de mucha información. Tenemos muchas novedades que contarles esta mañana, pero antes se acaba de conocer las audiencias de la radio. Se ha publicado el Estudio General de Medios y en un trimestre de gran actividad y de interés informativo, la cadena SER revalida su liderazgo y cierra su mejor temporada de los últimos 5 años. Según la segunda ola del Estudio General de Medios del EGM, que se acaba de hacer público esta mañana, 4.220.000 personas eligen diariamente la cadena SER, más de 793.000 oyentes que la COPE y 2.369.000 más que Onda Cero. Hoy por hoy, este programa que escuchan, dirigido por Àngels Barceló, al frente se convierte una oleada más en el líder del prime time de la radio española, con 3.011.000 oyentes. Hoy por hoy se sitúa a 430.000 de su más directo competidor, que es Herrera en la COPE, ventaja que se amplía a 1.704.000 respecto al programa de Carlos Alsina, más de 1 en Onda Cero. Hora 14, dirigido por José Antonio Marcos, que en mayo cumplía 25 años. Al frente del programa sigue siendo el informativo referente a mediodía con 624.000 seguidores. Hora 14 lleva ya 25 años siendo líder ininterrumpido en su franja horaria. La Ventana, el programa de Carlas Francino, domina la radio de la tarde con casi 908.000 seguidores diarios. Hora 25, dirigido por Pepa Bueno, aumenta su audiencia. Sigue siendo el programa preferido entre los informativos de la noche con 1.051.000 oyentes diarios. El Faro de Mara Torres lidera de nuevo las madrugadas con 174.000 oyentes. El Larguero con Manu Carreño suma 671.000 oyentes. La información deportiva del fin de semana de la mano de Dani Garrido y el equipo de Carrusel Deportivo engancha los sábados a más de 1.222.000 personas y el domingo 1.482.000. En horario coincidente, Carrusel Deportivo lidera los deportes del fin de semana con una media de 1.352.000 oyentes respecto a tiempo de juego, que obtiene 1.318.000 oyentes. Continúa el dominio absoluto de A Vivir en las mañanas del fin de semana. El programa que dirige Javier del Pino consigue 1.854.000 oyentes el sábado y 1.952.000 el domingo. De buenas a primeras, con Marina Fernández y Aitor Albizua, consigue 60.000 oyentes. En las emisoras musicales también celebran los resultados. Los 40 es líder indiscutible, repite sus impresionantes datos con 2.772.000 oyentes, y Cadena Dial es la tercera radio musical más escuchada en nuestro país. Los 40 continúan encabezando el ranking con 2.772.000 oyentes, y como ya es habitual, el Morning anda ya con Dani Moreno y Cristina Bosca. Sigue siendo la elección de la mayoría con 1.552.000 oyentes. Y lo decimos siempre y no nos cansaremos nunca de repetirlo: muchísimas gracias a todos ustedes. Les decía que tenemos novedades que contarles. Les vamos a ofrecer en exclusiva los audios con la última declaración ante el juez del excomisario Villarejo. Podrán escuchar cómo dice que la Kitchen sería imposible sin Rajoy. Pero antes de eso, vamos a hacer ya la primera conexión con Londres. Porque España se juega hoy en Wembley ante Italia en las semifinales de la Eurocopa. El partido es a las 9, a las 6 de la tarde empieza el carrusel. Hemos hecho madrugar un poco a Antón Meana. Londres, buenos días, Antón. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Merece la pena madrugar para un partido como este, un partido que se pierde por lesión Pablo Sarabia. Se espera que Dani Olmo juegue arriba escoltando a Morata y a Ferran Torres. Repetirá el equipo en el centro del campo con Busquets, Coque y Pedri, y la gran duda es saber quién será la pareja de Laporte en el centro de la zaga. Los periodistas estamos en el hotel confinados, solo podemos ir de aquí al estadio y media vuelta a la habitación, y la afición española directamente se queda en nuestro país. La única representación en la grada serán los españoles, Ángels, que residen en Reino Unido. Será la gran cita deportiva de este martes, en el que van a bajar un poco las temperaturas. Luismi Pérez. Gran parte del país, donde más se va a notar es en el norte y en el oeste, pero va a subir la temperatura en el sur de la Comunidad Valenciana, en la Costa del Sol y también en la región de Murcia. En esas zonas, entre 36 y 41 grados esta tarde. Llega un frente también al centro peninsular con algunas lluvias que caen ahora mismo. Van a ir cayendo en las dos mesetas, en Madrid, en Aragón, La Rioja y Navarra, y esta tarde algunas tormentas en Cataluña. Tendremos nubes al norte del archipiélago canario y en casi todo el país vientos de poniente, más tozudos, sobre todo en Castilla y León. Si recuerdan, la semana pasada declaró ante el juez Cospedal, declaró su marido, y el viernes declaró también el excomisario Villarejo. Sabíamos que había implicado a la cúpula del PP en la Kitchen, pero ahora, con los sonidos que les ofrece la SER de su interrogatorio, lo vamos a poder escuchar. Es imposible que decisiones de tal calado alguien hacerlo por su cuenta, porque se ha levantado por la mañana pensando en eso. Son decisiones que se toman en un gabinete de crisis, viendo los pros y los contras, y la decisión final casi siempre es quien tiene la máxima autoridad, que es el presidente del gobierno.
Buenos días, Sastre. Buenos días, Barceló. El presidente del gobierno dijo ante el juez Villarejo, señalando de esta manera a Mariano Rajoy para hablar de cómo se organizó la trama para robarle a Bárcenas las pruebas contra el PP. Vaya, la trama Kitchen. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Villarejo señaló ante el juez a Rajoy, a Cospedal o a Sáenz de Santamaría, de quien dijo que tuvo copia de los papeles que le habían robado al tesorero del partido. Villarejo situó en la cúspide de la pirámide ilícita de la operación Kitchen a Mariano Rajoy, quien durante más de 3 meses le reclamó información por SMS sobre los avances del espionaje a Bárcenas para destruir las pruebas que guardara sobre la caja B del PP. Que en un momento determinado se me facilitaron 2 teléfonos y me dijeron, te van a hacer una serie de preguntas, que es el presidente, y tú contestas. Entonces, yo no hablé con él personalmente, pero sí me comuniqué por mensajes, pero muy escueto. Oye, del tema de tal, que ¿es cierto eso, sí o no? Sí, no, tal. La Kitchen tuvo éxito y sustrajeron documentación relevante que buscaba la justicia. Una copia, dice Villarejo, se la quedó Soraya Sáenz de Santamaría. Mi convicción que entraron, mi convicción que encontraron algo, creo que sí. El destino final de eso, pues imagino que terminaría en manos de luego, una copia sí me consta que la señora vicepresidenta la tuvo porque luego lo supe por la señora Cospedal. Los investigadores dan cada vez más verosimilitud a las afirmaciones del comisario jubilado en la medida en la que puedan contrastarlas con sus agendas intervenidas a las que dan credibilidad. En El Abierto lo escuchamos con detenimiento. Gracias, Campos. Así sonó ayer la Puerta del Sol de Madrid en la protesta por el asesinato de Samuel de este fin de semana. Se produjeron enfrentamientos a última hora de la noche en la capital y cargas policiales por las que Más País dice que va a pedir explicaciones al entender que fueron desproporcionadas. El caso es que Sol fue un clamor como lo fue Barcelona. Como lo fueron en realidad muchas otras ciudades de España. Sobre todo Coruña, donde se produjo el crimen. Y ahí el chico ya se dirigió hacia Samuel y le dijo, para de grabarme, si no quieres que te mate, maricón. Y en ningún momento Samuel siquiera tenía el móvil en la mano, porque el móvil lo tenía Lina, la otra chica. Y ahí Samuel solo dijo maricón porque y ella se abalanzó sobre él. Yo ahí, en ese momento Samuel estaba compartiendo con una amiga esta videollamada. La amiga es Vanessa, que anoche pasó por hora 25. Y de repente Lina la escuchó gritar, ayuda, ayuda, por favor que lo matan, saliendo corriendo, me vuelve a cortar y cuando me vuelve a llamar ya me dice que ese chico con otros amigos fueron a por Samuel y lo dejaron inconsciente, que está tirado en la calle. Y que lo estaban intentando reanimar, pero que la cosa pintaba muy mal. La policía sigue diciendo que están abiertas todas las hipótesis, mientras la familia y los amigos hablan desde el primer día de un crimen de odio que ayer sacó a la calle a miles de personas, como hemos escuchado, y sigue sin haber detenidos. Coruña, Consuelo Bautista, buenos días. Buenos días. La investigación en relación a la brutal paliza que acabó con la vida de Samuel sigue abierta y decretado el secreto de sumario. Siguen las identificaciones, sobre todo de chicos y chicas, en su mayoría de alrededor de 20 años. La policía busca al menos a 10 personas relacionadas con el suceso, como autores directos o testigos vinculados. Los colectivos LGTBI insisten en esos gritos: o dejas de grabar o te mato, maricón, lo que no deja dudas a su juicio de que fue un asesinato por su condición sexual. El delegado del Gobierno, José Miñones, insiste en que todas las hipótesis para explicar este terrible suceso, incluida esta, están abiertas. De este crimen habló ayer la ministra Ione Belarra. Una de las cuestiones más graves a este respecto es la normalización de los discursos en nuestro país que cuestionan la violencia machista, que cuestionan la violencia por motivos LGTBI y que todas las fuerzas políticas, yo desde aquí hago un llamamiento a que se posicionen. En Madrid la noticia está en el cartel racista de Vox, que señalaba a los menores inmigrantes y que la Audiencia Provincial avala, sin importarle que sea o no sea veraz. Eso dicen textualmente los magistrados, que más allá de juzgar si el cartel es oportuno o no, se permiten señalar a esos menores como un problema social y político, en una frase que Vox ha celebrado ya. Dedicaremos buena parte del Abierto a preguntarnos por el encaje de esta opinión política que expresan los jueces tan celosos de la separación de poderes. En la Fiscalía, de momento, no van a recurrir a Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que se decidía ahora mismo era retirar o no el cartel electoral de Vox en esa campaña electoral, ese cartel que iba contra menores inmigrantes, y por tanto la Fiscalía no le da importancia a la decisión de la Audiencia de Madrid. Lo que dice ahora fuentes de la Fiscalía de Madrid es que fijan toda su atención a los recursos presentados tanto por la abogacía
Izquierda como por el PSOE, por el Partido Socialista, para investigar si estamos ante un delito de odio o no. Es decir, la jueza de instancia resolvió que no era delito de odio este cartel, pero la Fiscalía insiste en que el recurso de fondo sigue vivo y que espera a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Cuanta más transmisión se produzca en los grupos de no vacunados, como comentaba, más probabilidad hay de que esas personas, aunque estén vacunadas, que no se han inmunizado, entren en contacto con el virus y por lo tanto podamos tener algunos cuadros un poco más graves. Hace un par de semanas la incidencia de coronavirus bajaba de los 100 puntos en España y ahora supera los 200. Entre los jóvenes está por encima de los 600 positivos por cada 100.000 habitantes y admite Fernando Simón que, aunque con las vacunas la situación pues es muy distinta, le preocupa en realidad el efecto que este repunte pueda tener en quienes todavía no hayan generado inmunidad. Varias comunidades van a analizar hoy mismo si aumentan las restricciones. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Porque los efectos se están notando en la sanidad. Hay sobrecarga asistencial en la atención primaria, pero también, ya lo decíamos ayer, vuelven a subir las hospitalizaciones y los ingresos en la UCI. Un 9% en la última semana, aunque sigue en niveles mínimos. Sanidad no concreta la edad de esos nuevos pacientes ingresados, si son jóvenes o si son mayores. Lo que sí teme es que esta ola disparada de contagios entre los veinteañeros acabe repercutiendo entre los vacunados, porque hay un 10% que no adquiere la inmunidad. Galicia y Castilla y León van a anunciar hoy restricciones, Cataluña avisa de limitaciones, Navarra adelanta el cierre en hostelería y ocio nocturno, Baleares también toma medidas y Andalucía descarta relajaciones. Sanidad recuerda a las comunidades autónomas que pueden acelerar la vacunación de los menores de 30, pero este mes, Ángeles, este mes de julio, habrá menos vacunas. Esta semana, por ejemplo, 2,6 millones de dosis frente a los más de 6 millones de la semana pasada. Hay otro asunto que queremos abordar contigo, Mariola, es la conocida como ley del sí es sí, que llega hoy al Consejo de Ministros. Nos apuntabas ya a las 7 los cambios que introduce la norma, que penaliza el acoso callejero y elimina el delito de abuso sexual. Sí, y mañana hace justamente 5 años del caso de La Manada, caso cuya polémica sentencia generó esta ley del solo sí es sí, que establece que todo acto sexual sin consentimiento será agresión o violación. La norma llega en segunda vuelta al Consejo de Ministros con un cambio en la definición de lo que es el consentimiento. Se dice lo que es, ya no lo que no es. Al igual que la ley trans, esta ley de libertad sexual provocó también muchas tensiones entre los socios de gobierno, entre el PSOE y Podemos, en este caso especialmente entre Igualdad y Justicia, que llegó a hacer varias correcciones. La norma tipifica por primera vez como delito el acoso callejero y persigue también a los proxenetas y al negocio de la prostitución. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Al Consejo de Ministros de hoy va en otras medidas relevantes económicas, en este caso lo contamos enseguida. El Gobierno empieza en poco más de una hora un Consejo de Ministros muy cargado y con medidas además simbólicas más allá de la ley del sí es sí. Va a haber mucha economía, se va a aprobar el primer bloque de la reforma de las pensiones y luego el Gobierno va a ratificar el acuerdo al que llegó ayer con los sindicatos para regularizar la situación de los interinos. Se calcula que hay 300.000 en este país. El pacto establece un nuevo proceso de estabilización que habrá de culminar para finales de 2024, en el que las pruebas serán bajo la forma de concursos-oposición. La parte concurso contará un 40% y dentro del 40% el mayor peso será para la experiencia, con el objetivo de que todos esos años desempeñando la labor jueguen un papel para los interinos a la hora de hacerse con la plaza como funcionario. Para los que no pasen la prueba, pues podrán acceder a una indemnización por despido de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Miquel Iceta, ministro de Función Pública. Una compensación económica por el daño que de forma seguramente involuntaria, pero cierta, han sufrido por el hecho de encadenar esas interinidades durante tanto tiempo y hayan vivido con esa incertidumbre. Los interinos futuros también contarán con esa misma indemnización, 20 días por año, 12 mensualidades máximo, si pasan más tiempo en su plaza que el legalmente establecido, que normalmente es de 3 años. ¿Y el nombre propio del día sigue siendo uno? Ahora no tengo palabras para explicar las emociones que me ha regalado España. El de Rafael Acarrà, que murió ayer a los 78 años y a la que veneraban los italianos no solo por sus canciones ni por sus programas, sino por la libertad que abanderó cuando los tiempos eran mucho más grises. Corresponsal Joan Solés. No solo les hizo cantar, bailar y sonreír, sino que les cambió una Italia que mantenía en vigor el delito de honor hasta 1981, como ha recordado el exalcalde de Roma Veltroni. Aiutava questo paese anche a non avere paura della libertà. Acarrà ha afirmado, ayudó a
este país a perder el miedo a la libertad de vivir, de afecto, de sexualidad sin fronteras. Cantó Qué bello es hacer el amor de Trieste hacia abajo, de norte a sur de Italia, en 1978, ha añadido Veltroni, 3 años antes de la derogación de aquella horrenda ley del delito de honor. Rafaela Carrà no tuvo hijos, pero decía ser la madre de unos 150.000 niños y niñas que apadrinó, adoptó o ayudó en numerosos pueblos del tercer mundo. En el abierto, Verónica Fumanal, Gonzalo Velasco y Cristina de la Hoz. Vamos a escuchar ahora los sonidos de esa declaración del comisario Villarejo el viernes pasado ante el juez que investiga la operación Kitchen, esa trama pagada supuestamente con fondos reservados para espiar al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Sabíamos que Villarejo había señalado a Cospedal, a Sáenz de Santamaría, a Fernández Díaz, pero esta mañana lo estamos además escuchando por primera vez. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Hola de nuevo, buenos días. Lo estamos escuchando cómo implica también a Mariano Rajoy, porque dice Villarejo en esas declaraciones que estuvo más de 3 meses mandándose mensajes con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, y que la vicepresidenta entonces, Soraya Sáenz de Santamaría, se quedó con una copia de los documentos que lograron sustraerle a Bárcenas. Son más de 3 horas y media ante el magistrado en las que detalló la supuesta participación de la cúpula del PP y del Gobierno, así como de agentes de la Policía Política y el CNI en la trama desarrollada entre 2013 y 2015 para robar y destruir las pruebas que guardase Bárcenas y pudieran perjudicar a la formación conservadora o a sus dirigentes en el caso de su caja B. Operación e implicaciones que cada vez, Ángels, cobran mayor verosimilitud para los investigadores al cruzar las confesiones con las declaraciones de otros testigos y con las 13 agendas incautadas al comisario, un exhaustivo diario personal de la época investigada por la justicia al que conceden credibilidad. En su declaración, Villarejo inculpó a Mariano Rajoy. Dijo que es captado por el director de la policía, Ignacio Cosidó, ante el gran interés de Rajoy y que es imposible, por su experiencia en labores de inteligencia, que una operación de tal calado fuera ejecutada sin la autorización del presidente. ¿Qué me quiere decir? Que como es imposible sin el ministro del Interior, lo cual parece lógico, también es imposible que el ministro del Interior tome esas decisiones sin autorización de más arriba. Yo creo que es imposible. No sé. El señor ministro no puede tomar esa decisión sin que previamente lo haya consensuado con la vicepresidenta, en este caso el CNI, con el señor presidente. Villarejo sostiene que le facilitaron 2 teléfonos para informar directamente al presidente y se comprometió ante el juez a facilitar el número de contacto para que pueda investigarlo. El comisario jubilado manifestó que los mensajes por SMS con Rajoy eran cortos. El presidente del gobierno era quien tomaba la iniciativa y le pedía verificar determinadas informaciones sobre las pruebas que pudieran tener Bárcenas respecto al PP. Que en un momento determinado se me facilitaron 2 teléfonos y me dijeron: te van a hacer una serie de preguntas, que es el presidente, y tú contestas. Entonces, yo no hablé con él personalmente, pero sí me comuniqué por mensajes, pero muy escuetos. Oye, del tema de tal, que ¿es cierto eso, sí o no? Sí, no, tal. Villarejo añadió que estuvo más de 3 meses enviándose mensajes con el presidente del gobierno sobre la operación Kitchen. ¿Cuántas comunicaciones tuvo usted con el señor Rajoy? Pues vía mensajes. No sé, varias, no comunicaciones, eran mensajes, intercambio de mensajes, sí. Que si siempre eran contestaciones, pues no lo sé, unas pocas, hasta que me cansé. ¿Y qué lapso temporal puede abarcar eso? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses, se puede decir? Más de 3 meses, sin duda. Además de los mensajes, Villarejo se reunía de forma periódica con Cospedal en la sede del PP para informarle sobre los avances del espionaje. Reuniones, Ángels, ratificadas por la propia Cospedal. Dice que la exsecretaria general interrumpía en ocasiones esas reuniones y subía al despacho de Rajoy para informarle sobre las pesquisas del comisario, y a las que llegaba con el coche oficial de la propia Cospedal. Cuando usted despachaba con la señora Cospedal en la sede de Génova, ¿cómo entraba? En alguna ocasión. Bueno, pues casi siempre de una manera un poco subrepticia, ¿no? Digamos, en el coche oficial de ella y tal cual, que tenía los asientos tintados, los cristales tintados y tal, entraba directamente y desde el garaje. Villarejo asevera que el operativo Kitchen tuvo éxito al incautar información a Bárcenas sobre la caja B. Asegura que Cospedal tenía conocimiento de este extremo. Usted dice que a la señora Cospedal le consta que había tenido acceso a esas grabaciones.
por lo que me dijo años después, la señora Cospedal, quiero recordar que ella sabía o supo que se había entrado, o sea, que había digamos, información que se había obtenido de estas entradas. Villarejo añadió además que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se quedó con una copia de lo incautado a Bárcenas. Mi convicción que entraron, mi convicción que encontraron algo, creo que sí. El destino final de eso, pues imagino que terminaría en manos de luego, una copia sí me consta que la señora vicepresidenta la tuvo porque luego lo supe por la señora Cospedal. También detalló el papel capital de Fernández Díaz o Ignacio Cosidó en el operativo. Dijo además que había tensiones entre CNI y policía que competían sobre quién daba mejor información a Rajoy y que había tantos cuerpos implicados, Ángels, en los seguimientos a Bárcenas, asuntos internos, SUCAO de la Policía Nacional, CNI, que aquello parecía un rally de coches y tuvo que poner orden. ¿Le pusieron de manifiesto en alguna ocasión choques o cruces con otros vigilantes que pudieran ser del CNI? Bueno, me comentaron de la confianza que había sobre coches y tal, que no eran ni de la UCAO ni tal, y cuando yo hablaba con ellos, les decía, oye, ser un poco más discretos o esperar a que os demos la información, pero al final va a hacer, aquello parece un rally de coches, ¿no? Coches de todos sitios. Uno de los ejemplos de esas tensiones fue cuando la policía detuvo al falso preso colombiano, supuesto colaborador del CNI en el operativo que consiguió las claves para borrar de una nube informática las grabaciones de Bárcenas a Rajoy y Arenas. Según Villarejo, se inventaron una orden judicial para detenerle. Ante la sorpresa del juez por la ilegalidad manifiesta, Villarejo responde con un lacónico: la vida es muy dura, señoría. Perdóneme, señor fiscal, pero ¿cómo alguien se puede inventar una requisitoria? Sería el mundo de la informática. No, sí. Como que irregular, estaríamos hablando de una detención ilegal, por ejemplo. La vida es muy dura. El juez moverá ficha ahora, Ángels, tras la próxima declaración del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Habrá, seguro, nuevas imputaciones. Hay una cosa que me parece importante repetir, porque cuando al Partido Popular, a los miembros del Partido Popular, se les pregunta por las declaraciones de Villarejo, por lo que dice Villarejo, siempre se escudan en Villarejo es un delincuente, todo lo que dice no tiene razón. ¿Por qué los investigadores, insistimos, Campos, le dan verosimilitud al relato de Villarejo? Bueno, Ángels, también decían lo mismo de Bárcenas y decían que los papeles de Bárcenas eran falsos, y esos papeles de Bárcenas han sido acreditados por el Tribunal Supremo y considerada aprobada la caja B del Partido Popular. Ahora aquí nos encontramos ante lo mismo, prácticamente 13 diarios personales del comisario que seguía al dedillo todo lo que sucedía durante una época determinada en la historia de este país. Pues le dan credibilidad precisamente por esas agendas, porque en las agendas de Villarejo hay distintas anotaciones, son un diario personal seguido al detalle, y él no se iba a autoengañar sobre esas citas, sobre esos cometidos, sobre esas personas con las que tenía reuniones o contactaba para poder montar o desarrollar la operación Kitchen. Dan credibilidad a esos apuntes en la medida, además, en la que han podido contrastarla con otros acontecimientos de esos días y que han sido corroboradas también por los mismos implicados. Es decir, con otras declaraciones ante el juez. Sí, otras declaraciones, otras confesiones. Por ejemplo, el jefe de gabinete de la propia Cospedal. La propia Cospedal ha reconocido que efectivamente se reunía con Rajoy en Génova 13. En fin, han sido múltiples factores los que han llevado a la justicia a dar credibilidad a esas anotaciones personales en las agendas, en las 13 agendas incautadas a Villarejo, que es el auténtico melón de toda esta historia. Es lo que ha conseguido acreditar los distintos movimientos y dar verosimilitud a muchas de las afirmaciones del comisario jubilado, que por otra parte también, al contrario de lo que sucedió en otros momentos de sus interrogatorios, ya no puede modular tanto esas declaraciones, ya no puede decir cualquier cosa, porque sabe que esas agendas dicen la verdad y que en esas agendas está todo lo que aconteció durante esa época, y se está ciñendo cada vez más también a lo que tiene anotado en esas 13 agendas incautadas. Campos, muchísimas gracias.
A ti, buenos días. Es verdad que Villarejo es Villarejo, que todo lo que sale de la boca de Villarejo hay que tomarlo con la precaución que hay que tomarlo, pero también es verdad, y por eso me parecía importante insistirle a Campos en esto, en la verosimilitud que le dan los investigadores a todo lo que va declarando, porque si se cruza lo que va declarando con esas 13 agendas incautadas, coinciden los datos, si se cruza lo que va declarando Villarejo con las propias declaraciones de otras de las personas que salen en esos audios, como puede ser el caso de Cospedal, al final todo va encajando, Gonzalo. Sí, efectivamente. Yo creo que ya la idea de que Villarejo está creando una pantalla y que está inventando una ficción para salvarse personalmente ya no tiene credibilidad. Eso ya nadie puede aceptarlo, ¿no? Esto es algo terriblemente grave, además, que nos tiene que llevar de una manera muy convencida a revisar la memoria que tenemos de la época de Mariano Rajoy, porque si os fijáis, todos, y en buena parte inducidos por la actual dirección del Partido Popular, tendemos a recordar ese periodo como, bueno, una época de tibieza, de pragmatismo, de moderación. Este es el relato que ha creado el propio Pablo Casado para legitimar la carga ideológica de su mandato, pero digamos que habría pasado a mejor vida precisamente por culpa de esa especie de pragmatismo tibio, ¿no? Y no, lo que tenemos que recordar del periodo de Mariano Rajoy es un gobierno de una corrupción inusitada, inédita, que llevó al Estado al límite de la autodestrucción. Porque es que esto es lo que es. O sea, esto tiene esta gravedad y no otra. Entonces, es verdad que a veces es difícil como país enfrentarnos a nuestros propios traumas. Nos ha pasado con la jefatura del Estado, ahora nos ha pasado con un ejecutivo en concreto. Pero que un ejecutivo pueda llegar a ser capaz de esto y que los recursos a su mando puedan llegar a estar disponibles para eso, es algo que nos hace reflexionar y que es realmente complejo de asumir, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy firmes, porque además cuando vuelva a aparecer Mariano Rajoy en la esfera pública, que se prodiga poco, volverá a jugar ese papel de tonto, de persona sencilla, y nos está timando, hay que decirlo, es un timador, es un corrupto y un timador. Y creo que hay que ser muy claro al respecto. Cristina. Yo es verdad que de Villarejo me creo la mitad de la mitad, pero no ha sido solo Villarejo el que ha sacado el nombre de Rajoy en todas estas declaraciones que llevamos escuchando en los últimos meses. De hecho, es cierto que Cospedal era, digamos, un poco la última frontera antes de Rajoy y que en función de su declaración, que ya se produjo, ahora el juez deberá determinar si llama a Rajoy a declarar, que yo creo que es ahora mismo lo que está debatiéndose el juez, si bueno, a raíz de que su nombre haya salido reiteradas veces por distintos testigos, que insisto, no son solo Villarejo, que yo admito que tanto Villarejo como Bárcenas me parecen personas muy poco creíbles, cuál es la decisión que toma al respecto. Y es verdad que lo de Villarejo todo lo mancha, todo lo contamina, pero el gran problema es que Villarejo ha sido un personaje, yo creo que amparado y protegido por las estructuras del Estado y no solo por los gobiernos del PP. Tiene un recorrido muchísimo más amplio y se le permitía actuar, además al margen de las estructuras oficiales. Y no es de ayer, no es de antes de ayer, es de los últimos 30 años de este país, que implica muchos. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero yo creo que cada vez se cierra más el cerco en torno a la posibilidad de que Rajoy sea llamado a declarar en calidad de investigado o de imputado. Sí, la relación del Partido Popular con la corrupción no se puede ceñir a la Kitchen, ni a la Gürtel, ni decir que quedó atrás en el pasado con Mariano Rajoy, porque tenemos ahora mismo una dirección del Partido Popular en la que hace 100 días, creo que aproximadamente era 100 días, bajó a Murcia para dar el visto bueno a un gobierno con corrupción institucionalizada, con consejeros tránsfugas de Ciudadanos. Algo que no solo está pasando allí, porque ahora mismo en Granada la alcaldía también está moviéndose por unos concejales de Ciudadanos que dejan de dar apoyo misteriosamente a su candidato, por un pacto que dicen de 2 años que no es cierto, porque ese pacto de legislatura, así como otros eran 2 y 2, ese era para 4 años, y esto está orquestado y bendecido por una sede de la cual abjuraron después de las elecciones. Pero que ahí siguen. Ahí siguen. O les está costando mucho encontrar nuevas sedes o igual están esperando que nos olvidemos de que un día dijeron que cambiarían de sede. Efectivamente. O a lo mejor es que el nuevo PP de Casado ni era nuevo,
ni se desvinculaba de la corrupción, porque, insisto, es decir, estamos escuchando y yo no tengo ni por qué creer ni por qué no creer al señor Villarejo, porque yo no tengo ni idea de este señor. Yo la que sí que considero que están haciendo una investigación judicial rigurosa es la justicia, y como dice Campos, le dan verosimilitud. Pero claro, en las primarias aquellas que se presentaron en el Partido Popular estaba Cospedal, manchadísima por este tema, estaba la señora Soraya Sáez de Santa María, manchadísima por este tema, y estaba el señor Casado, que parece ser que en este tema todavía no ha salido, pero no se preocupe, porque dentro de a lo mejor de 10 años tendremos que investigar cómo se llegó a un gobierno en Murcia pagado supuestamente, o a lo mejor por dinero. Sí. Yo he sido muy tajante, y es verdad que hay que esperar a la sentencia, hay que esperar a ver si ha sido imputado, aunque creo que es verdad que los indicios ya apuntan a que efectivamente ha habido un manejo de poder que debe ser denunciado y que debe ser criticado, ¿no? Pero quiero destacar lo que ha señalado Cristina, ¿no? Si Mariano Rajoy y su ejecutivo hicieron uso de esos recursos, es porque esos recursos estaban ya de algún modo operativos. Y esa genealogía de por qué las cloacas del Estado, que es un término que parece de nuevo, estas cosas exageradas que se crean para generar antagonismos y marketing, pero es un descriptor bastante exacto por cómo se llegaron a crear y cómo se llegaron a consolidar. Seguramente tenga que ver con la guerra sucia contra ETA, y habrá quien lo justifique de esa manera, tendrá que ver con otras cuestiones, pero ese relato, del mismo modo que poco a poco se va desgranando el relato real sobre cómo ha funcionado la monarquía, el relato de cómo funcionan las cloacas del Estado tiene que empezar a salir poco a poco a la luz. Y de nuevo, repito, es un ejercicio difícil como país enfrentarse a la certeza de que durante años hemos sido engañados y que nuestro Estado estaba operando de una manera ilegítima. Pero tenemos que aceptarlo, y es algo que queda por hacer. Pero, Gonzalo, creo que es bueno el mensaje de que al final está compareciendo ante el juez. Al final sí. Él pensó, estoy convencida, que jamás de los jamases pisaría una prisión, porque sabía tanto de todo el mundo que era intocable. Ha estado 2 años y medio en prisión preventiva, la han sacado medio año antes por si tiene que volver. Es decir, que después de todo esto tenemos que felicitarnos de que al final la justicia está actuando y están pasando por el banquillo. En el abierto, Verónica Fumanal, Gonzalo Velasco y Cristina de la Hoz. Y saludamos a esta hora de la mañana a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Presidente, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Presidente, supongo que habrá visto las imágenes de las movilizaciones de estas últimas horas en diferentes ciudades de España por el asesinato del joven Samuel en A Coruña. ¿Tiene usted alguna novedad sobre la investigación? No, la verdad es que no. Esto lo lleva la delegación del Gobierno, como es natural, la Policía y la Guardia Civil. Lo que sí estamos es absolutamente consternados y impactados en una ciudad tranquila, de una comunidad tranquila, con un índice de delincuencia bajísimo, que se pueda producir un asesinato tan brutal, tan irracional. Y no le oculto que no dábamos crédito cuando empezamos a conocer la noticia, ¿no? De una persona que le asesinan porque unos chavales salen de una discoteca y empiezan a agredirle hasta causarle la muerte, ¿no? No hay ninguna explicación y, por tanto, nos gustaría saber quién o quiénes fueron, pero explicación no tenemos ninguna. ¿Cree que este país tiene un problema de homofobia? ¿Que hay un problema de homofobia en este país? Hay un problema de irracionalidad y hay un problema de instinto asesino por parte de las personas que le han apaleado y le han matado. Yo no sé si esta persona, cuáles eran sus inclinaciones sexuales, ni creo que eso tenga ninguna relevancia. Porque lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido y lo que está comprobado es que ha matado a una persona. Ha matado a un hombre, no sabemos por qué, vamos a conocer una vez que la investigación avance cuáles son las causas, todas irracionales y todas injustificadas, ¿no? Pero yo no me atrevo a decir en este momento si se puede tipificar como un problema de homofobia. Lo que sí creo, y tiene toda la razón los padres, un mínimo de respeto para esta persona, ¿no? A partir de ahí, pues la investigación nos dará cuenta de qué es lo que ha ocurrido. Y si es que hay algún móvil, entendiendo por un móvil, un planteamiento exclusivamente asesino e irracional, que es el que le produce la muerte.
No es un hecho aislado lo que ha pasado en A Coruña. Este mismo fin de semana vimos una paliza que no terminó con la muerte, pero sí dejó también gravemente herido a otra persona en Tarrasa. No son hechos puntuales, se están repitiendo sin conocer todavía, como usted está diciendo, la causa, cuál fue el motivo de esa brutal paliza que mató a Samuel. Pero piensa que se está viviendo un repunte en los delitos de odio, se están haciendo más visibles, más radicales. Quizás tendríamos que buscar antecedentes y datos del número de asesinatos y el móvil de los mismos y hacer alguna comparación homogénea sobre periodos concretos, ¿no? Yo no tengo información al respecto para poder llegar a esa conclusión, pero lo que sí es evidente es que esto no tiene ninguna explicación. Que una persona que esté con una chica pues hablando por teléfono con otra o lo que fuere, da igual, y que le hagan una paliza en el centro de Coruña a las 3 de la mañana un sábado y con resultado de muerte, es que no hay ninguna explicación. Por tanto, ese instinto agresivo que produce una muerte por parte de sino varias personas hacia un ser indefenso en el que aparentemente no se conocían, es que no hay explicación. Los delitos de odio, los delitos de homofobia, lo iremos sabiendo, ¿no? Pero yo creo que en este momento lo que procede es esas manifestaciones que ha habido ayer en toda Galicia y en toda España, que la policía nos diga exactamente cuál es la causa o el móvil, que detenga a las personas que estén implicadas y tomar nota y sacar conclusiones. Pero vuelvo a reiterar, el buscar alguna explicación a un acto absolutamente irracional y a un asesinato, pues probablemente, no digo que esté mal, pero es que en este momento de consternación, sin conocer exactamente cuál es el detalle, me parece una mera especulación. Déjame que le siga preguntando por cuestiones de actualidad. Me gustaría conocer su opinión por el auto de los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid que señalan a los menores inmigrantes que llegan solos a España como un problema social y político. ¿Lo son en su comunidad? No. En mi comunidad no, nuestro porcentaje de inmigración es muy bajo, es del 4%, la media de España está entre el 10,5% y 11%, y en el caso de jóvenes, de niños, es todavía menor, ¿no? Nosotros ese problema no lo hemos detectado, no lo tenemos. ¿Y en España piensa que existe ese problema, que son un problema social y político? Hay que darle tutela siempre a los jóvenes, ¿no? Y hay que darles amparo. Y probablemente un niño no llega a un país porque se le ocurre, ¿no? Sino porque hay un conjunto de personas que probablemente incluso hagan negocio con ese tipo de utilización de jóvenes para pasar fronteras. Y ahora, yo creo que un auto hemos de verlo bien y hemos de explicarlo bien. No me atrevo yo a calificar un auto a la Audiencia Nacional desconociendo los hechos. Pero los jueces tienen que valorar si esto es un problema social o político sin aportar ningún dato. Ya le digo yo que en el auto no hay ningún dato. Hay algunos párrafos, algunas sentencias que pueden siempre sorprender porque no son consideraciones jurídicas, sino que pueden entrar dentro de las consideraciones personales u opiniones personales, ¿no? Bueno, eso ocurre de forma continuada en muchos casos, ¿no? Pero reitero, el problema de la inmigración es un problema que ha de ser tratado siempre con sensibilidad, desde los principios de humanidad y también desde la objetividad y desde el problema que puede tener en determinados lugares de España, ¿no? Precisamente las islas y la costa, normalmente el sur, ¿no? Pero que hay trata de personas, que hay utilización como objeto con el objetivo de conseguir una ganancia y hay una actividad económica y mercantil con la inmigración, eso es evidente, y que hay mafias que utilizan personas para pasarlas de un lado al otro y sacarles los pocos ahorros que le quedan, eso está ahí y eso es cierto. Es la ultraderecha quien señala a los menores inmigrantes que llegan no acompañados como un problema social y político, igual que por cierto han celebrado, la ultraderecha Vox ha celebrado la frase en ese auto de la Audiencia Provincial de Madrid. Si hablamos de Vox, ¿cómo cree usted que el PP puede recuperar los votos que se fueron a Vox? ¿Endureciendo el discurso? El Vox es un partido político que no tiene nada que ver con el PP. Prueba de que no tiene nada que ver es que existe.
Si fuesen las dos cosas o similares o parecidas, evidentemente no existiría, ¿no? Primera consideración. Segundo, en 40 años de Constitución española, de democracia, la verdad es que no hemos necesitado ese partido político, ¿no? En tercer lugar, cada vez que ha habido problemas económicos en España o en comunidades autónomas, el PP ha sido llamado a gobernar y nunca ha necesitado a Vox para gobernar. Por tanto, bueno, Vox es un partido que existe en otros lugares de Europa, una ideología similar a esta, y lo único que podemos decir es que nosotros tenemos un planteamiento político, somos un partido que nació con la Constitución, un partido de 40 años, somos un partido autonomista, Vox no lo es, somos un partido europeísta, Vox no lo es, y siempre que hemos gobernado sin Vox. Por consiguiente, vamos a seguir Pero necesitan trabajando. en algunas comunidades el apoyo de Vox para gobernar, aunque no esté dentro del gobierno. El Partido Popular se apoya en los votos de Vox para gobernar en alguna comunidad autónoma. Hombre, no creo que una fuerza política deba de rehusar que en un parlamento, cuando lleva una ley, obtenga el apoyo de distintos partidos de la Cámara, ¿no? Eso sería muy sorprendente. Lo que sí le puedo asegurar, de momento, mi partido no está gobernando con Vox en ningún lugar. No, yo le estoy diciendo que no están en el gobierno, yo también se lo digo, pero sí se apoyan los votos de Vox. Sí, pues nos vota Vox en algún parlamento, en otros nos ha votado Ciudadanos, en otro nos ha votado algún otro partido regionalista. Bueno, eso es un hecho que está ahí. Pero usted me pregunta qué tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que lo que le pregunto tenemos... también si son competencia, porque usted dice, son otro partido. ¿Son competencia directa de ustedes, Vox? ¿Es competencia directa? En algunos votantes, sin duda. Hay votantes que lo hicieron al PP y ahora han votado a Vox, ¿no? En las últimas elecciones, que son las más recientes, ¿no? El análisis electoral de las elecciones autonómicas en Madrid, hemos visto que Vox no ha bajado en apoyos, al contrario, ha subido un poquito, y el PP ha duplicado votos, ha duplicado diputados y ha sacado un resultado espectacular. En mi comunidad autónoma, que hace un año exactamente estábamos haciendo elecciones, el 12 de julio del año 20, pues Vox no consiguió ni un solo diputado en la Cámara. En la comunidad autónoma donde gobierno, pues Vox no tiene un solo concejal en ningún ayuntamiento, de los 313, ¿no? Por tanto, en otros lugares, sin embargo, es evidente que hay gentes que votaron al PP en su día y votaron a Vox. Supongo que habrá alguna gente también que votó a la izquierda y votó a Vox, porque no solamente con los votos del PP se obtendrían los resultados que han obtenido, ¿no? Ahora, insisto, lo importante es que el Partido Popular es un partido constitucionalista, autonomista y europeísta, que sabemos gobernar cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo y que normalmente, siempre que hemos estado en un gobierno municipal, autonómico, provincial o central, siempre hemos dejado nuestro país, nuestro pueblo, nuestra comunidad autónoma mejor cuando nos fuimos que cuando lo encontramos. ¿Y usted no cree que, o no nota, que Pablo Casado ha endurecido su discurso mirando excesivamente a la bancada de la ultraderecha, temiendo quizá por esos votantes que en su momento se fueron a Vox? Yo al PP lo reconozco, es un partido reconocible. El PP, a Pablo Casado. Sí, mi partido, en el que milito y el que preside el presidente Casado, es un partido reconocible, ¿no? Me cuesta más reconocer al Partido Socialista, eso lo aseguro. El Partido Socialista que yo conocí, por supuesto con González, con Rubalcaba, incluso con Almunia, el tiempo escaso que estuvo, es un partido totalmente distinto al partido de Pedro Sánchez, ¿no? Sin embargo, mi partido es bastante más reconocible que durante todas estas épocas, ¿no? Por tanto, mire, nosotros estamos en la oposición, tenemos que conformar una alternativa de gobierno y en este momento la única alternativa al gobierno socialista y populista apoyado por los independentistas es el Partido Popular. No, el resto, la verdad, no hay alternativa. ¿Y usted se reconoce o se identifica en la frase de que la guerra civil fue un conflicto entre quienes defendían la democracia sin ley y los que defendían la ley sin democracia? ¿Se identifica en esa frase? He visto algún análisis de algún catedrático, de algún historiador, en fin, muy sorprendido con ese tipo de comentarios. Es una forma muy resumida y probablemente incompleta de explicar las cosas. La guerra civil ha sido un desastre para nuestro país. La guerra civil fue un golpe de Estado, con independencia de que el gobierno de la época, en mi opinión, estaba en una situación de desgobierno.
y con independencia que nuestro país tuviese unas tensiones enormes, territoriales, ideológicas, en fin, y con independencia de los actos vandálicos y asesinatos que se produjeron antes de la Guerra Civil. Pero dicho esto, la Guerra Civil es un golpe de Estado y lo mejor que podemos hacer es aprender de lo que hicieron de forma inadecuada nuestros bisabuelos. Le estaba preguntando por el papel, la situación del Partido Popular, por el discurso del Partido Popular. Déjeme que le haga una última pregunta sobre esta cuestión y tiene que ver con los indultos. ¿Por qué cree, señor Feijóo, que el PP ha terminado alejado de la patronal o de la conferencia episcopal en su opinión sobre los indultos? No sé si piensa que esa soledad del Partido Popular significa algo. Bueno, yo la pregunta la formularía de otra forma. ¿Por qué cree usted que la COE o la Conferencia Episcopal se ha acercado al gobierno? Es la misma pregunta formulada de otra forma. Ya, pero como le tengo a usted, que es del Partido Popular, ya cuando tenga aquí, si acaso, a alguien de la patronal o a la Conferencia Episcopal, se lo preguntaré. No es que yo no quiera contestarle, es que yo le contesto con esta reflexión. ¿Por qué? ¿Y qué conclusión saca usted? No sé, oiga. Es que se hace la pregunta, a lo mejor es que tiene la respuesta. No, hombre, me hago la pregunta porque hay muchos ciudadanos que se hacen esa pregunta, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Oiga, si la COE, que lo ha matizado, más que matizado, lo ha rectificado, etcétera, bueno, pues yo creo que ha aclarado cuál era el planteamiento del presidente de la COE. Y sobre la conferencia episcopal, pues hemos escuchado a los obispos catalanes de una forma muy contundente, y después la conferencia episcopal con menor contundencia, y después algún arzobispo pues con algunos planteamientos ya un poco modulados o distintos, ¿no? Pero yo creo que eso, estamos en un Estado de Derecho, en un país libre, ¿no? Oiga, cada uno puede decir lo que considere oportuno, ¿no? La cuestión es si hemos acertado o no con los indultos. Esta es la gran pregunta. La cuestión es si se daban las condiciones para indultar a cambio de nada. La cuestión es si después de los indultos ha cambiado algo o todo sigue igual. Y la verdad es que yo no encuentro diferencias entre el discurso de Puigdemont, el discurso del señor Torra o el discurso del señor Pere Aragonés. Lo que hemos visto es más, es que han ido a ver al señor Puigdemont a Waterloo y que aquí se sigue hablando de que esta legislatura se va a dedicar al referéndum, se va a dedicar a la independencia. Por tanto, me da la sensación que hemos perdido una gran ocasión, que es hacer unos indultos motivados cuando se dan las circunstancias para hacerlos y no cuando al gobierno le interesa para indultar a su socio parlamentario y en definitiva para autoindultarse, porque lo que ha hecho el presidente del gobierno es indultar su legislatura. Y eso nunca se había dado en democracia, jamás. Cuando se indultó a los golpistas del 23F por parte del gobierno de González no necesitaba para nada a los golpistas. Cuando Aznar indulta al exministro de Interior y al ex secretario de Estado de Interior del Partido Socialista que estaban en la cárcel, el presidente Aznar no necesitaba para nada a estos responsables del Partido Socialista que estaban en la cárcel y les indultaron. Sin embargo, ahora sí. Ahora Sánchez necesita indultar a su socio parlamentario y, en definitiva, indultar su legislatura. Y aquí hay un conflicto de interés. El presidente del gobierno indulta a unos presos sentenciados por el Tribunal Supremo en contra del informe del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, y tiene un conflicto de intereses, porque él es el primer interesado en esos indultos. Déjeme que le pregunte por Villarejo, presidente, porque esta mañana en la SER estamos escuchando los audios de la declaración del comisario ante el juez. Le dijo al juez que era imposible que una operación como la del espionaje y robo de información a Bárcenas se llevara a cabo sin la aprobación del presidente del gobierno entonces, de Mariano Rajoy. ¿Usted piensa que los indicios cada vez señalan más claramente a la implicación de ese gobierno y del Partido Popular de entonces en el caso? Este excomisario está siendo enjuiciado en este momento y usted acaba de sacar un párrafo de una declaración ante un juez, ¿no? Yo no voy a entrar en las estrategias de defensa de cualquier acusado, de cualquier procesado, de cualquier imputado, de cualquier investigado. Se está defendiendo. Bueno, esa es una estrategia legítima. Ahora veremos si las cosas que dice son verdad o no. Yo conozco al presidente Rajoy desde hace muchísimo tiempo y yo le puedo asegurar que me parece no una persona respetable, sino una persona absolutamente honorable. Por tanto, yo estoy absolutamente tranquilo en relación a ese asunto y me parece que aquello que tenga que conocerse, que se conozca, pero que se conozca la verdad, no la estrategia de defensa de un investigado. ¿Usted cree, está convencido de que Rajoy no sabía nada de una operación como la Operación Kitchen de tal relevancia? Yo estoy convencido que Rajoy no sabía nada de cualquier operación que fuese ilegal. ¿Usted ha hablado con él de esto? Pues ahora que me lo pregunta usted, yo juraría que no.
Nunca le ha preguntado. No. Ni por curiosidad. Pues no, porque, pero ¿de qué le pregunto? Porque como hay tantos comentarios, tantas operaciones, subapartados, mire, el expresidente Rajoy es una persona que ha estado en política 30 años. Desde que aprobó las oposiciones de registradores de la propiedad con 26 años, ¿no? Se ha ido de la política a los 60, 61, 62 aproximadamente. Si todo lo que hay que decir después de 30 y pico años es lo que dice el señor Villarejo, comprenderá usted que a mí me preocupa poco. ¿Y le parece normal que la que era secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, se reuniera con Villarejo en la sede del Partido Popular en la calle Génova? Y esto no lo dice Villarejo, esto lo dice Cospedal. Sí. Pero todo el mundo nos estamos preguntando si es normal que este comisario fuese condecorado por todos los gobiernos en España, especialmente por los gobiernos del Partido Socialista, ¿no? Hombre, si era un personaje tan complejo, tan poliédrico, que se dedicaba a actuaciones al borde de la ley o incluso ilegales, es muy sorprendente que personajes tan importantes como nuestro amigo Rubalcaba u otros, absolutamente personas honorables, que no hay sospechas de nada, pues condecoraran a un policía con... Ya, pero yo le pregunto por las reuniones con la secretaria general del partido en la sede del partido. Pero yo le vuelvo a reiterar, estamos hablando de no de un señor que estuviese acusado de nada, sino un señor condecorado por gobiernos de nuestro país, ¿no? Y un policía de enorme rango, ¿no? Pero lo mejor que podemos hacer en este caso es, que se cierre este sumario, que haya unas conclusiones y que se dicte una sentencia y después cada uno asumirá las responsabilidades que corresponde, ¿eh? Ahora bien, por reunirse con una persona que después resulta que parece ser que sus actuaciones directas o indirectas eran paralegales o ilegales, no creo yo que tengamos que concluir que las personas que han hablado o reunido con él merecen reproche. Imagínese usted, por hablar, imagínense las que lo han condecorado. Bueno, otras dos personas que han hablado con él están imputados, como es el exministro y el exsecretario de Estado de Seguridad. Sí. Imputar significa estar investigados. Bien, pues cualquier persona que haya tenido una relación con un sumario de forma directa o indirecta normalmente se le investiga. Déjeme que le pregunte por la pandemia. ¿Cuánto le preocupa, presidente, a su gobierno la velocidad de contagio entre los más jóvenes? Pues mucho, porque está incrementándose de una forma exponencial. Este fin de semana, si no recuerdo mal, el Ministerio de Sanidad no da datos sábado y domingo, pero en los datos que dio el lunes, que son agregados de los 3 días, ha subido la incidencia 43 puntos. Estamos en incidencias ya muy altas, ¿no? A 143 días a 7 días, ¿no? Es un indicador adelantado de que estaremos en 250, 300, ¿no? Y la positividad me preocupa porque supera el 6%, ¿no? Ya cuando supera el 5% en la positividad empieza ya a encenderse las luces de peligro, ¿no? Es verdad que el porcentaje de UCI y de hospitalización de momento se mantiene dentro de la estabilidad, pero tenemos un problema y que, primera consideración, no tenemos vacunas. Todas estas cosas que se decían, que la inmunidad y todas estas cosas, etcétera, pero vamos a ser un poco serios al respecto. Una cosa es que tengamos muchas vacunas y el 50% de la población, más del 50, 55 o 60, tenga una dosis. Y el 40% dos dosis. Y el 40% dos dosis, eso está muy bien, pero esto significa que todavía nos queda mucho trayecto, mucho camino, ¿no? Segundo, este mes de julio vamos a vacunar menos que en el mes de junio. Porque Pfizer ha adelantado vacunas en junio, pero ya nos ha dicho que en julio no va a poder mantener el mismo número de vacunas, con lo cual la vacunación no se está acelerando, al contrario, se está frenando un poco. Por consiguiente, no tenemos vacunas, tenemos variantes mucho más contagiosas, como la Delta, y en tercer lugar, hay vacíos legales evidentes en la legislación. No se ha querido legislar. Estamos con una legislación de salud pública exactamente igual que la que teníamos antes de la pandemia. Fíjese usted, la comunidad internacional, la comunidad científica ha sido capaz de conseguir en 15 meses varias vacunas y las Cortes españolas han sido incapaces de legislar una pandemia. Eso es muy difícil de entender y entonces pasan cosas como que tenemos dificultades para cuarentenar a una persona, que tenemos dificultades para obligar a una persona a estar cuarentenada o a considerarse contacto estrecho, que esto produce, lógicamente, una enorme inseguridad y que los jóvenes en este momento pues no tenemos vacunas para inmunizarlos. Y hemos sido muy
digamos, muy estrictos durante todo el curso escolar. Nos hemos gastado miles de millones de euros en duplicar aulas y contratar profesores, y a partir del 30 de junio, cuando se acabó el curso, pues los jóvenes salieron disparados a hacer sus viajes de fin de curso, y por tanto todo lo que hemos invertido para mantenerlos en una cierta burbuja docente lo hemos malgastado en 5 días después del curso. Pero también hay una parte de responsabilidad individual de cada uno. Sin duda. O sea, no será culpa del gobierno que los chavales se vayan todos de viaje de fin de curso. No, yo creo que al gobierno deberíamos disculparlo de esto. Porque claro, el gobierno ha finalizado su compromiso y ahora ya entra en la esfera personal, individual de los jóvenes y familiar de los padres. ¿Se han planteado o están pensando endurecer algún tipo de restricción, presidente? Pues mire, esta tarde se va a reunir el comité clínico, ¿no? Y entonces yo soy de los que creo que este incremento de contagio no es el incremento de la población vulnerable tradicional, que era la población mayor, en la que de cada 100 personas aproximadamente el 5% ingresaban en hospitales y un 0,8% se iba a la UCI. Ahora no se da este porcentaje porque las personas contagiadas son personas jóvenes, donde una neumonía explosiva a una persona de 25, de 20, de 22, 24 años, pues su situación biológica le permite superar esa enfermedad. Y por tanto creo que hay que hacer un ajuste, no tratar la población vulnerable de 80 o más años con el mismo criterio de población vulnerable entre 20 y 30 años. Va a ser el comité clínico el que valore esa posibilidad y veremos esta noche, mañana por la mañana, qué es lo que se resuelve. Pero entiendo que esta situación sigue siendo preocupante, la pandemia no ha finalizado, hasta el mes de octubre, noviembre no vamos a inmunizar a toda la población española y por consiguiente la distancia de seguridad se ha de mantener, la mascarilla en interiores es absolutamente obligatoria y debemos de pedir responsabilidad. Y disculpas, responsabilidad a los jóvenes y disculpa a los jóvenes. Responsabilidad porque tienen que seguir cuidándose igual que el verano pasado y disculpas porque no tenemos vacunas para poder inmunizarlos. Alberto Núñez Feijóo, presidente, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. En la abierto Verónica Fumanal, Gonzalo Velasco, Cristina de la Hoz. No quiero entretenerme mucho en lo que ha dado de sí la entrevista con Alberto Núñez Feijóo porque quiero ir al auto de la Audiencia Provincial, pero sí es verdad que yo siempre tengo la sensación que Núñez Feijóo nunca se acaba de desenganchar del modelo duro de Pablo Casado, es decir, que uno tiene la sensación que es una persona completamente diferente, con un discurso completamente diferente al de Pablo Casado, pero cuando se le pregunta directamente por eso, nunca quiere distanciarse tanto. No quiere distanciarse en off. Hay veces que sí que ciertos políticos ponen distancia y de ahí salen esas publicaciones en fuentes que luego ellos niegan. Pero sí que es cierto que no tiene nada que ver con otros líderes populares. La moderación de Feijóo yo creo que es una guía y una marca de la casa, pero hoy tengo que reconocer que me ha defraudado un poco con el tema de Samuel. Las manifestaciones que hubieron ayer en toda España y los testimonios que hablan de que se mató a una persona, que se asesinó a una persona a grito de maricón. A mí me ha defraudado un poco cuando ha dicho que las causas que determinan una muerte, las motivaciones en este momento no eran importantes, ¿no? Y eso es quitarle todo el sentido jurídico a la violencia machista, porque la motivación es por ser mujer, es quitarle toda la carga a las agresiones y a los asesinatos que se están dando, bueno, y a las agresiones homófobas que se están dando, por cierto, ayer una en Cataluña. Hacía una semana se había denunciado una paliza a una pareja gay también en A Coruña. Es decir, que estas cuestiones que están emergiendo a mí me parece que son muy significativas, muy graves, y que la motivación, no, por supuesto que el asesinato es horrible, tremendo, pero las motivaciones no se pueden deslindar. Es que, Gonzalo, la motivación es importante. Evidentemente, el responsable de un asesinato es el asesino, única y exclusivamente, claro. Pero a través de la motivación se pueden sacar muchas conclusiones. Hombre. Claro, para que un asesinato pase de la irracionalidad, que es como Feijóo lo ha llamado, a convertirse en síntoma de un fenómeno social, tienen que pasar ciertas cosas. Primero, que haya una cierta regularidad, una tendencia estadística, como de hecho estamos comprobando en casos de ataques homófobos. Y después tiene que haber ciertos condicionantes. Por ejemplo, que haya un cierto discurso público que legitime un rechazo que ciertas personas podrían sentir en conciencia y en privado. Eso podía pasar, ¿por qué? Porque existe un imaginario muy machista, muy homófobo en este país, que por consenso social, por un consenso cultural, estaba reprimido.
Y cuando hay un partido, cuando hay protagonistas de la esfera pública que legitiman ese discurso, se desinhibe, y de tal manera que muchas personas pueden sentir que es legítimo activar una suerte de militancia, de activismo contra la diversidad sexual, contra personas que tienen otro tipo de identidad a la suya, ¿no? Claro, efectivamente, llegar al extremo de la violencia que padeció este pobre chico es un salto mayor. Pero efectivamente es este fenómeno político el que concurre para que un caso aislado sea un fenómeno social, ¿no? Cristina. Yo sobre ese tema en concreto quiero en muy buena medida romper hablar en positivo de España. Yo creo que España ha sido pionera en el tema de la violencia de género. Somos de los primeros países que tuvo un pacto global y una ley global contra la violencia de género. Creo que también ha sido pionera en muchas leyes con el colectivo LGTB, desde la ley de 2007. Y es cierto que dicen que aumentan las agresiones homófobas, pero quiero pensar que también aumentan porque aumentan las denuncias. Igual que cuando se dice que aumenta la violencia, no, yo creo que sobre todo es porque aumentan las denuncias, aumentan la concienciación de que hay que ir a denunciar, de que determinadas actuaciones que se entendían, poco menos que formaban parte de la vida cotidiana de muchos colectivos de este país, no, son denunciables porque son delito. Pero España... ¿Se puede decir que España es un país homófobo o violento contra? Yo creo que estamos mucho mejor que otros países de nuestro entorno, que tenemos una sociedad mucho más abierta, que somos un país referencia mundial en lo que es el orgullo gay, sin ninguna duda, y en la sensación, pues que tiene este país y esta ciudad, Madrid, de ser una ciudad abierta en ese sentido. Y sobre todo animar que todo tipo de agresión sea denunciada, sin ninguna duda. Y se investigará el asesinato. Evidentemente, si se confirma lo que dicen las testigos de que mientras se le estaba pateando, se le estaba insultando por su condición sexual, estamos evidentemente ante un asesinato homófobo que es un delito de odio. Y que es más a más, es decir, ya debe ser una tragedia inconmensurable que maten a un chaval de una paliza con 24 años, pero si además eso ha venido agravado por su condición sexual, ya me parece doblemente terrible. Dejadme que enlace esto de alguna manera con los detalles de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el cartel racista que Vox colocó durante la campaña electoral en la capital, en la Comunidad de Madrid. Ese cartel con el que buscaba criminalizar, de hecho criminalizaba a los niños migrantes, esos niños que llegan solos a España. La Audiencia Provincial, que de momento se ha pronunciado por las medidas cautelares, de momento lo avala, pero más que la decisión en sí, lo que llama la atención son los argumentos del fallo y sobre todo una fase en concreto. Dice la audiencia que los menores son un evidente problema social y político. Más allá de que dice que queda igual de que sean veraces o no sean veraces los datos. Los datos son una auténtica falsedad, son una mentira. Pero es que añaden los jueces de la Audiencia Provincial que estos menores que llegan solos a España son un evidente problema social y político. Y esto tiene dos análisis, así que voy a saludar a Alberto Pozas. Buenos días. Hola Ángel, buenos días. Y a Nico Castellano. Nico, buenos días. Hola Ángel, buenos días. A ver, Pozas, lo primero, esta frase, un evidente problema político y social, ¿se puede entender como una injerencia? ¿Es habitual que un tribunal se pronuncie de esta forma? Bueno, pues en el caso de los delitos relacionados con la libertad de expresión, en este caso un delito de odio, es habitual que un tribunal se pronuncie sobre si unas declaraciones, o en este caso un cartel, tratan o no sobre un asunto de interés público. Es decir, es normal que existan razonamientos sobre si estos menores extranjeros forman parte de un debate público. Lo que no es necesario, y en esto coinciden varios juristas, es razonar sobre si son o no son un problema social y político, como dice el auto, si afectan a problemas internacionales, a las relaciones internacionales de España, como también dice el auto, o si hay otras ideas de signo contrario más criticables, como también dice el auto. Lo que sí es necesario a la hora de ver si está amparado o no por la libertad de expresión es comprobar si las cifras que expone el cartel son ciertas, que, como has dicho, Ángels, no lo son. La Fiscalía, de todas formas, ha dicho que no va a recurrir esta decisión, pero lo que falta es que los tribunales se pronuncien aún sobre el fondo del asunto, ¿no? Sobre si el cartel es o no es un delito de odio. En la Fiscalía de Madrid tienen clarísimo, Ángels, que la batalla importante no es esta
esta, no es la de las cautelares, porque este auto en el fondo resuelve una petición de medidas cautelares. Lo que importa es lo que diga la audiencia provincial, pero sobre el archivo de la causa. La magistrada que instruyó el caso, y digo instruir por decir algo, porque tampoco se pusieron en marcha muchas diligencias, pues entendió que no existía un delito de odio, pero hay todavía recursos en la audiencia provincial y esa es la decisión que la Fiscalía de Madrid entiende que es la importante, si decide reabrir o si decide enterrar definitivamente esta causa sin que exista una investigación, digamos, prolongada sobre si esto es o no es un delito de odio. Y ante esta frase, evidente problema social y político, hablando de los niños que llegan solos a España, los migrantes que llegan solos a España, Nico, hay que recordar que estamos hablando de niños, que estamos hablando de menores, que están amparados por una legislación internacional que obliga a todas las instituciones y también a los tribunales a protegerlos. Sí, la propia ley del menor en España es absolutamente garantista y tú señalas, la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional obliga a todos los estados firmantes a proteger a todos los menores de 18 años que lleguen solos a su territorio sin importar su situación documental. Es decir, España, como firmante de la Convención, está obligada a protegerles. Lo más grave, según señalan Ángels, fuentes que están especializadas en la defensa de la infancia inmigrante, algunas de ellas con muchos juicios a la espalda para defender los derechos de estos niños, es que esta audiencia provincial lo que hace es exceder de su cometido, ya que los argumentos que prestan no son jurídicos, sino puramente políticos, y obvian que estamos ante un colectivo vulnerable. Dice que lo más grave es que los jueces utilicen una sentencia para opinar sobre cuestiones ajenas a la potestad de juzgar y llamar a estos niños un problema social y político es lo verdaderamente escandaloso de esta resolución, con un gran tufo político, señalan. Podríamos repasar muchos elementos de la Convención de los Derechos del Niño, Ángels, de la legislación nacional, pero el principio de no discriminación de la Convención de los Derechos del Niño obliga a los estados a respetar y garantizar los derechos enunciados en la Convención a todos esos pequeños. Incluso el Tribunal Constitucional, nos recuerda en su sentencia sobre la ley Mordaza, también marca el límite de constitucionalidad de las decisiones de política migratoria en la protección de estos niños migrantes. Otro tema, si quiere, y eso ya es para otro día, es cómo la propia legislación española pues desprotege a estos niños cuando van a cumplir los 18 años y con el reglamento de extranjería del año 2011 se les hace muy difícil conseguir la documentación o renovarla o conseguir un permiso de trabajo. Pero desde luego hay estupor en el sector de las ONG, de los abogados, de las fundaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes, porque consideran que este auto sobre todo grava a fuego otro prejuicio racista. Nico, gracias Pozas, gracias. Hasta luego. Una valoración política, Gonzalo, no jurídica, una valoración política que además nos recuerda valoraciones políticas que hace la ultraderecha. Exacto, sorprende porque no está fundamentado en datos, como señalabas antes, y sorprende por una cuestión añadida, y es que un cartel no se debe interpretar solamente por la información literal escrita, sino también hay que hacer una cierta interpretación de la imagen, de lo que representa y de lo que implica la imagen, ¿no? No hace falta ser un experto en semiótica. El MENA, que es como se llaman a los niños migrantes en ese cartel, es representado como un encapuchado con una especie de pasamontañas que mira de manera agresiva y amenazante a una anciana. Esa representación induce a pensar que esos niños son algo así como violentos organizados, terroristas o cualquier otra cuestión que por lo tanto amenazan a personas vulnerables, que serían las personas mayores de nacionalidad española, ¿no? ¿Cómo se concilia esto con la responsabilidad y el deber que tienen los jueces de velar, como se acaba de decir, de proteger y de respetar y de garantizar los derechos de los niños migrantes? Entonces me parece que esta especie de rigorismo legalista que tienen muchas veces los jueces, su incapacidad para interpretar las distintas maneras, los distintos medios por los que se canalizan los mensajes, las distintas manifestaciones de los fenómenos sociales, me parece que solo puede tener o bien un sesgo político o bien una cierta falta de formación. Cristina. A mí hablar, como dice este auto, de eslogan y poco menos diciendo que en campaña electoral, porque claro, se produce en el contexto de una campaña electoral y es verdad que hace una reflexión sobre si este es un hecho delictivo perseguible. Pero es que yo creo que aquí hay una línea roja fundamental, que es la de los menores. Es que no se puede en ningún caso justificar el uso electoral o no de los menores, de los menores a los que las sociedades están obligadas a proteger y amparar, vengan de donde vengan. Yo creo que ese es el gran salto cualitativo que hace el cartel de Vox,
que es criminalizar no a la inmigración en general, que ya sería grave y podría considerarse delito de odio, sino que además lo que hace es criminalizar a los menores inmigrantes, que yo creo que no puede tener en absoluto ningún tipo de justificación. Yo defiendo que los países deben controlar sus fronteras, defiendo que hay que regular los flujos migratorios y que si hay problemas puntuales de convivencia o de integración se aborden. De verdad, se aborden en serio y cuáles pueden ser las causas. Hablaba Nico de las dificultades que se crean cuando cumplen 18 años y que se les deja un poco a la intemperie, ¿no? Pero no se puede justificar bajo ningún concepto el uso de menores ni en periodo electoral ni no electoral. La Audiencia Provincial de Madrid, en un plumazo ayer, justificó dos cosas. La utilización de las fake news en campaña, es decir... Sí, le daba igual si eran veraces o no eran veraces los datos. Avala judicialmente en que alguien pueda ir dopado con fake news a las campañas electorales, algo que me parece gravísimo. No hace falta recordar que Cambridge Analytica, lo que pasó con el Brexit, bueno... etcétera, etcétera, me parece gravísimo. Yo creo que ni siquiera se han parado a pensar, o si lo habían parado a pensar es que justifican una campaña por motivos ideológicos, que esto me parece muy grave. Y la segunda cuestión es que yo discrepo de Velasco cuando hablo de que los tribunales no interpretan y que se dedican a aplicar. No, y tanto que interpretan. Es decir, hay dos formas de hacer ley en este país y en todos los que hay un sistemas de derecho. La primera son el ejecutivo y el legislativo, esos legislan, y el segundo es la interpretación de las leyes y la jurisprudencia se llama, y entonces en base a la jurisprudencia y lo que dicen los jueces se va haciendo legislación ad hoc y se interpreta, ¿no? Entonces por eso tiene sentido hacer una ley del no es no, porque un juez interpretó o malinterpretó las leyes antiviolación que hay en este país. Por eso tiene plena justificación que haya una ley que condene absolutamente la utilización, como decía Cristina, de los menores y sobre todo de las fakes en campaña. Ya también me sabe mal tener que dejar el debate aquí. Sí, hemos tenido menos tiempo, es que es un debate, pero con la entrevista de Alberto Núñez Feijóo nos ha quedado el tiempo un poquitín más comprimido, y además tengo que recordar, como hago todas las semanas, cosas relacionadas con el Parlamento Europeo, porque en estas semanas el Ministerio de Agricultura tiene que presentar a los gobiernos autonómicos y al sector su propuesta para cómo desarrollar en España la nueva PAC, la política agrícola europea, que tras meses de negociaciones se acaba de acordar en Bruselas. Álvaro Zamarreño. Han sido 3 años de negociación y supondrá para la agricultura española una inyección en ayudas y subvenciones de 46.000 millones de euros. Como queda esa negociación interna, es decir, entre Ministerio y consejerías, vamos a escuchar la posición de 3 de los eurodiputados españoles que han intervenido en la negociación. Juan Ignacio Zoido, Partido Popular. Para mí hay una excesiva burocratización, hay excesivos condicionantes y hay menos dinero. Es la menos mala, es la que nosotros vamos a apoyar ahora, y lo que sí, ya el balón está en el tejado del Ministerio. Y a partir de ahora hay que correr. La veterana socialista Clara Aguilera explica que es imprescindible que la nueva PAC tenga un compromiso ambiental mucho mayor, aunque no siempre guste en el sector. La sociedad ha cambiado, las demandas han cambiado y no podemos pensar que la PAC que hacíamos hace 15 o 20 años es la misma. No, hoy hay una sensibilidad medioambiental muy importante y evidentemente el sector agrario, como el de transporte o como, me da igual, o cualquier sector económico, tiene que ver qué aportaciones, que ya venía haciendo, que esto no es la primera vez, la reforma anterior ya hubo un paso importante en políticas medioambientales. Y por Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, sobre la necesidad de fijar a la población rural. Y nos reunimos con agricultores, sabemos que muchos están desesperados porque sus hijos y sus hijas no se quieren quedar en el campo, porque el sector es muy poco atractivo y porque los precios agrarios son absolutamente raquíticos. Confían en todo caso en que la negociación que se abre ahora culmine en un acuerdo entre comunidades y ministerio para una postura común. Último ratito ya de este abierto del Hoy por Hoy para presentar los contenidos desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana con Sergio Castro y con Sara Vitores. ¿Qué tal a los Muy dos? buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya volando. Último capítulo del Comando N de esta temporada con Nacho Carretero y Nuño Domínguez. Vamos a empezar hablando con ellos del asesinato de Samuel. Después hemos invitado a Manuel Vilas, escritor del País, que en un artículo decía que es imposible
someter los viajes como se merecen, tratarlos como se merecen, porque hasta qué punto podemos vivirlos en la exigencia que nos dan, si somos ya más turistas que viajeros, si nos desazona mucho estar en Roma y por tanto no poder estar en Buenos Aires al mismo tiempo. Y esto pero eso estresa. Eso estresa mucho, pero son deberes que le mandamos a nuestros oyentes. En 900, 100, 800 está los viajes sobrevalorados. Se sienten más turistas que viajeros, les desazona estar en Roma y no poder estar en Milán. ¿Están los viajes sobrevalorados? Ahora mismo, en época de pandemia, te digo yo que la mayoría de gente dirá que no. Pero bueno, 900, 100, 800. ¿Están los viajes en verano, en vacaciones, sobrevalorados? Y tenemos una segunda hora a partir de las 11. Con Lola Pons lo que vamos a hacer es analizar su sintonía. Esa que dice qué significa la palabra amor. Ah, es verdad. Vale, pues todas esas palabras las vamos a analizar con ella. Y seguiremos también analizando términos con Jaime García Cantero, que vamos a hacer un repaso de muchos de ellos, de los que hemos hablado en tecnología. Yo que sé, por ejemplo, los algoritmos, los bots, los nanorobots, todo eso. Y después, para terminar, Ramiro Domínguez, esa persona que no sabes quién es, pero que te va a flipar. Y por el nombre no me viene a la cabeza ahora. Ramiro Domínguez. Bueno, te puedo decir que es el dueño de una editorial musical. Pero eso es solo una de las cosas de su personalidad. Ramiro Domínguez. Verónica Fumanal, Gonzalo Velasco, Cristina de la Hoz. ¿Qué queréis que os diga? Que nos vas a echar de menos. Que os voy a echar mucho de menos. Que nos escucharás con Pedro. Os escucharé siempre. Pues ya está. Os tendré presentes mis pensamientos y espero reencontraros sentaditos en la misma mesa a la vuelta. Aquí estaremos. Buen verano, chicos. Descansa, hasta jefa. luego. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.